En ello sobre todo, fijaros, lo que habíamos hecho hasta ahora, si os dais cuenta, o sea, lo que estamos haciendo es el desarrollo de una asignatura o el desarrollo de un programa, ¿vale? Programa, asignatura, materia similar, que esta asignatura, lo que os decía, tiene que responder a un contexto, ¿vale? Que es lo que decía, el contexto que es lo que ponemos antes. Se va a llevar a cabo en una universidad, se enmarca y responde en un plan de estudios, tiene en cuenta a unos alumnos determinados y, lógicamente, se desarrolla desde una guía docente que es de la que partimos. Debería tener coherencia y originalidad, que lo comenté, y en el desarrollo de esta asignatura, sobre todo, irían estos tres grandes ámbitos, que es, primero vamos a plantear lo que van a aprender los alumnos, que es lo que hablamos ayer de los resultados de aprendizaje y objetivos y de las competencias, los que estáis en segundo, pero digamos en el desarrollo de las guías, después la metodología y actividades y la evaluación. Más o menos estos son los puntos, que eso sería el programa y sobre todo desarrollar esta parte de aquí. Como os dije ayer, la parte de competencias, o en este caso, de resultados de formación y aprendizaje y objetivos y contenidos, esta parte prácticamente te lo dan, o sea, no puedes cambiar mucho, ¿vale? Sin embargo, esta parte de aquí sí que podemos aportar mucho y desarrollarlo, y es donde estará vuestra parte más original, etcétera. En la evaluación también, pero tenemos que partir de lo que diga la guía, ¿eh? Nos hemos quedado aquí en contenidos, ¿vale? Que es donde vamos a partir aquí para que de alguna manera lo veamos. Fijaros, perdón, aquí no me ha abierto. Voy a abrirme una guía cualquiera, yo que sé. Tengo varias guías. Espera, pongo aquí admitir. Esta guía, no sé, esta de ingeniería. Bueno, me abrí tres guías al azar, ¿eh? O sea, quiero decir que no fui a una en concreto o busqué, ¿vale? Las guías, recordar que aquí tienen, exactamente, aquí lo ves, el programa de la asignatura, ¿lo ves? Que es este, que es lo que piden sobre todo en PPL. Pues claro, este programa de la asignatura desarrollado, ¿eh? Entonces, en el programa de la asignatura, aquí, por ejemplo, ponen, hay dos bloques temáticos, os dais cuenta, y cada bloque temático tiene una serie de temas, ¿vale? En teoría, si presentarais esto, claro, presentación de la asignatura es un poco, lo quitaríamos, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Serían 8 temas, de los cuales saldrían 3 y de los 3 tú tienes que elegir uno para explicarlos. Sería un poquito la idea, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿qué tenemos que hacer, sobre todo, con los contenidos que salen en la guía? ¿Vale? Yo pienso, seleccionarlos, ya los han seleccionado por nosotros, porque esto ya lo ha hecho el que ha hecho la guía, pero organizar los contenidos, eso nosotros podríamos, sabéis que tenéis libertad para, aquí pueden estar así, me explico, pero yo pienso que sí que podríais tener libertad para proponer alguna modificación, ¿de acuerdo? Recordar que estos puntos que tenemos aquí arriba se refieren a estas ideas de aquí, ¿vale? Horas de teoría, horas de práctica, pues luego los tenéis en vuestra guía, ¿no? Establecidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Yo entiendo, repito, entiendo, porque eso lo tendríais que hablar en vuestro departamento, vuestro centro, etcétera, donde fuerais a presentaros, digamos, donde sería la plaza, para ver de manera inteligente hasta qué punto podemos modificar o no esto, ¿vale? Pero en principio podríamos, ¿vale? Organizarlos de una manera o de otra. Bueno, aquí lo único que digo es, esto simplemente es pura teoría, pero sería interesante que los contenidos que elijamos o que los contenidos de la asignatura deberían ser relevantes, deberían ser pertinentes, deberían ser proporcionados y deberían ser útiles. Esto no es mío, cuando no es algo mío lo pongo debajo de donde lo he sacado, ¿vale? Pero bueno, esto es puramente, digamos, teoría. Ajustados a los créditos, ya normalmente en la guía, si os dais cuenta, vienen ya de alguna manera horas de teoría. Me parece que estos son horas o créditos. Esto, ayudarme, por favor. Estos son, vosotros vienen por horas o por Horas. créditos. Por horas, Horas. ¿no? Por horas, vale. En vuestra guía viene así también, ¿no? Sí. Y claro, tienen que ser horas, que digo yo, qué bárbaro soy yo. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esto van a tener tantos créditos como todo un curso. Quiero decir que no tiene ningún sentido. Bien, perfecto. Venga. Bueno, y ahora aquí que no estén repetidos. Bueno, y aquí viene un poco la manera de organizar los contenidos. Eso es lo que quiero que os fijéis un poquito, ¿vale? En vuestra guía
las tenéis que tener todos más o menos delante, los contenidos vendrán agrupados y vendrán estructurados según los diferentes tipos de esto, ¿no? ¿Así vienen en vuestras guías o no vienen así? Los tenéis todos igual, ¿no? Vale, ya los tenemos así, vale. Según cómo vengan, hay que tener cuidado porque recordar que hay un punto de partida que es el siguiente. Vamos a intentar aquí poner temas que no nos salgan muchos, ¿de acuerdo? Porque después tienen que salir al sorteo 3 y de los 3 tengo que elegir uno, ¿de acuerdo? Yo aquí, por ejemplo, me bajé simplemente 3 guías. A ver, por ejemplo, esta segunda guía, ¿cómo los tiene? La segunda guía es esta. A ver, esta cuántos temas tiene. Para que veáis, aquí a lo mejor, por ejemplo, este es, por ejemplo, el de segundo. Tiene un tema, 2 temas. Ah, solo me tiene 2. Ah, no, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 5 temas. Bueno, yo pienso que aquí podréis hacer una propuesta si quisierais, ¿vale? O mantener lo que está o hacer una propuesta, ¿vale? Una propuesta de estructuración. Porque, por ejemplo, este bloque 1, que puede tener casi 20 horas, por ejemplo, claro, aquí no viene un poco lo que es cada uno, lo que puede durar. Vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es esto. Primero, dividir en bloques vuestra materia, eso es importante. ¿Cuántos bloques tenéis por ahí? ¿Los tenéis estructurados en bloques la mayoría o va listado por temas? Por bloques. Si no están por bloques, los temas estructurarlos por bloques. Esa es la primera idea que yo creo que es importante. No. Y después, preguntaba alguien algo, ¿no? Preguntar cualquier cosa, ante cualquier esto. Y cada bloque lo dividimos en unos temas, ¿vale? Que puede ser un tema subdividido en 1, 1, 1, 2, o puede ser tema 1, tema 2, tema 3, aquí tema 4, tema 5, tema 6, ¿vale? Tema 7, tema 8, tema 9. Y después, finalmente, diremos los créditos. Es mejor poner las horas, ¿vale? Más que poner los créditos, es mejor poner las horas que tendría cada uno de los temas, ¿vale? Mejor jugar con horas que con créditos, porque con créditos tenemos que empezar a hacer 0,3, 0,2 y entonces es un lío. Mejor poner por horas, ¿vale? Vale, esta es la idea clave que tenéis que tener clara en vuestra cabeza. Una vez que lo tenemos así, el siguiente paso es cada uno de estos epígrafes, por ejemplo, buscamos el tema 1, por ejemplo, ¿no? Que podría ser este, tema 1. Después veremos ejemplos, ¿eh? Entonces, en el tema 1, pienso yo que se podrían desarrollar estos puntos del tema 1, ¿vale? O del bloque 1, como queráis, que son una breve introducción de qué va el tema 1, competencias si es segundo curso, si es primero, pues solamente resultados de formación y aprendizaje y objetivos que vamos a trabajar, ¿vale? O sea, los dos resultados de aprendizaje y objetivos, contenidos, ¿vale? Que vamos a desarrollar y después actividades y tareas y bibliografía básica y complementaria. Esto es muy sencillo, es lo que hacéis, no estoy descubriendo América, ¿vale? No estoy descubriendo América. Pero sería un poco cómo habría que desarrollar como mínimo, repito, como mínimo, cada uno de estos temas o bloques, según cómo lo estructuréis, ¿vale? Repito, una breve introducción, después lo que viene en la guía que tengo que trabajar, dicho de otra manera, por ir poniendo las dos cosas, a ver, lo tengo por aquí, espera un segundo. Lo que viene en la guía que tengo que trabajar, ¿qué es lo que está aquí en los resultados de formación y de aprendizaje y los objetivos? O sea, que esto es lo que me dice que tengo que conseguir. Los contenidos que voy a trabajar ahí, de los contenidos que tengamos aquí, ¿vale? Y después lo que es más abierto, pues ya esto que serían las actividades y tareas que voy a llevar a cabo para trabajar estos contenidos y esto, ¿vale? Que es un poco. El otro día, bueno, no debemos olvidar que debemos incorporar los objetivos de desarrollo sostenible, alguna idea relacionada con esta, por ejemplo. Miré bueno, aquí puede ser un ejemplo, ¿lo ves? Tenemos el temario, desarrollo, por ejemplo, de un bloque o de un tema, lo ves, introducción, competencias de aprendizaje, contenidos, actividades, bibliografía, donde también podemos meter a la vez, por ejemplo, aquí meto entre el tema 1 y el tema 2, meto unas prácticas, y entre el tema 3 y el tema 4 meto un seminario, por ejemplo. ¿Me explico? Esto podría ser también una estructura. Voy metiendo las prácticas y los seminarios entre los diferentes temas. Mira, vi este proyecto que está colgado en la red, no sé si alguno lo conoce, pero está colgado en la red y me gustó cómo lo tenía estructurado. Es un propuesto de 2023, parece que es de informática. Y me gustó porque os puede ayudar. Fijaros, este plantea 5 temas, ¿lo veis? Plantea 5 temas. Cada tema le da un título y en cada tema, esto lógicamente me parece que es ¿de dónde es? De Valladolid, es de Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha, digo yo, de Castilla-León.
Entonces, se tienen que adecuar a su propuesta de guía de docentes, que no veréis que al final me vuelve usted, como cada vez me muevo por más universidades, al final mi cabeza se está volviendo tarumba para aclararme con los términos que se ponen en cada universidad, porque cada universidad cambia. Entonces, esto me figuro que serán, en este caso, las horas o los créditos. Yo creo que serán las horas, yo creo que son créditos. No, las horas, lógicamente, sí también. Las horas y... estas son las semanas. Sí, estas son las semanas, ahora que veo. Las 15 semanas y especifica este tema, pues será en las 3 primeras semanas. Este tema se da en las siguientes semanas. Este tema se da en las siguientes. O sea, lo va especificando. A la vez que los temas pone aquí los 7 seminarios que va a hacer y los 7 tipos de actividades que hace. ¿Lo veis? Y entonces, por ejemplo, el tema 1 va relacionado con el seminario 1 y 2 y con la actividad 1 y 2. ¿Lo veis por decirlo de alguna manera? Después pone, a lo mejor, el tema 2 y lo pone en color, y con el tema 2 va el seminario 3 y 4 y la actividad 3 y 4, por ejemplo, o la actividad 3. O sea, va estructurándolo. Y después aquí, en la cuarta semana, se entrega un proyecto y se hace un examen. En la octava semana se entrega otro proyecto. Aquí se hace un segundo examen y aquí se hace un tercer examen. Y aquí se entrega el proyecto y el proyecto. Es un poco lo que esto os llegará con la presentación mía, ¿eh? O sea, que no falta que toméis nota ni nada, que lo veréis un poco, porque además esto os lo voy a mandar en PDFs únicos, no de 6. Con lo cual, a no ser que le tengáis manía a alguien, por favor, no lo imprimáis en alguna impresora, que le dejéis sin tinta a mitad, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, porque salen casi 200 y pico diapositivas, ¿vale? Pero es para que lo podáis ver. ¿Qué es estos que digo yo aquí? ¿Lo veis? Lo que tenía aquí yo de práctica, seminario o algo de laboratorio o salidas al campo, según lo que tengáis, me explico lo que queréis, se pueden ir metiendo entre los diferentes temas. Entonces, a mí este me pareció como muy, muy visual. ¿No lo veis que es muy visual? Que se ve con claridad, se ve muy... Entonces, lo vi interesante, ¿no? Por ejemplo, lo ves aquí, os he sacado de aquí lo que sería el tema 1, ¿vale? Que lo he sacado un poco lo que tiene el tema 1. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Una pequeña introducción, que es lo que os decía. Después, los objetivos y resultados de aprendizaje que desarrollan, que aquí vosotros aquí tendríamos que poner los resultados de formación y de aprendizaje y los objetivos. Claro, habrá que poner aquellos resultados, aquellos objetivos que trabajo en este tema, no todos de la guía. ¿Me seguís? Un poco la idea que os quiero plantear. O sea, de la guía que tengo, por ejemplo, en esta guía, no, este es el reglamento de evaluación, perdón, que lo veremos después. A ver, este de aquí, por ejemplo. Pues, de estos, ¿cuáles de estos trabajo en ese tema, en el tema 1, y cuáles de estos objetivos trabajo en el tema 1? De ahí, que aquí también en esta guía dice los objetivos, alcanzar los resultados de aprendizaje. Pues no deja de tener razón, ¿eh? Quiero decir que en vez de poner objetivos dice que son estos de aquí, y no deja de tener razón. Si no están numerados en vuestra guía, numerarlos vosotros cuando hagáis el programa, ¿vale? Que os será cómodo, ¿eh? Numerarlos, por favor, porque os será cómodo, ¿eh? Para verlos con más claridad. A ver, estoy aquí, sí. Entonces, aquí pongo aquellos que trabajo, los contenidos que trabajo, diferenciando entre los dos, y las actividades que, si os dais cuenta, eran 2 seminarios y eran 2 actividades. Si os dais cuenta que las teníamos ahí. Y después la bibliografía básica y complementaria me explicó de este tema. Esto de aquí, las actividades sobre todo las podemos desarrollar más o menos en función de los que os parezca oportuno. Si vais solos, si vais con más gente, que os parece un poco relevante, tenemos que hacerlo mejor. Si vais solos, con hacer a lo mejor un cuadro como este de cada tema así sencillo sería suficiente. ¿Me explico? Sería suficiente, sin ningún problema. Os pongo aquí también, si queréis, otro ejemplo. Este es también otro proyecto de docente investigador. Esta persona lo que hizo fue, lo ves, divide en 3 bloques, y en cada bloque pone sus créditos y las horas. ¿Vale? Esto para empezar. Y después indica, por ejemplo, en el bloque 1 tiene 4 temas. ¿Ves? Estos 4 temas que están aquí. ¿Vale? O sea, lo que hace después es, cada bloque de estos está dividido en una serie de temas. ¿Vale? Esto lo hace de manera más tradicional. ¿Vale? Y después, estos temas, ¿me explico? En estos temas, pues hace más o menos lo mismo. Lo explica e indica, estos serían las tareas de aprendizaje que plantea para, de alguna manera, trabajar estos 4 temas y este bloque, ¿vale? De manera general. Aquí lo que hace es, cada tarea de aprendizaje, como es esta, indica qué resultado de aprendizaje, o sea, de esto que teníamos aquí, con cuál de estos está relacionado,
¿Me explico lo que quiero decir? Por eso os decía que es bueno numerarlos, ¿vale? Para que cuando planteemos aquí tareas, pues nos refiramos qué es lo que trató de conseguir de los resultados de aprendizaje, ¿me explico? O de los objetivos de la asignatura, ¿vale? A ver si tengo alguna más. No, tengo sobre todo estas dos. Pero vamos, la que más me ha gustado es ya digo, porque me ha gustado pues, sobre todo por ser visual, ¿vale? Por ser visual. Como os decía, vuelvo a repetir, contextualizamos al principio, ¿vale? Que es lo que planteamos al principio. Después desarrollamos la asignatura, la propuesta de la asignatura. Pero claro, antes de la propuesta de la asignatura, plantearemos aquí la metodología que vamos a llevar a cabo, que es lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Que o sea, qué metodologías, cómo voy a trabajar. Y después eso se concreta en esta temporalización y en la explicación de cada uno de los temas que yo plantearé. Así de sencillo. Lógicamente, cuando llegue el tema de evaluación que hay que hacer después aquí, que veremos, en la evaluación explicaremos cómo evaluamos esto. ¿Me explico? A través me figuro estos 4 proyectos y estos 3 exámenes, por ejemplo, ¿vale? O cosas que hagamos en clase. Y eso lo explicaremos después cuando planteemos la evaluación, ¿eh? Recuerdo aquí, ¿lo ves? Que os poníamos aquí, vamos a ver aquí, ¿lo ves? Introducción, qué contenido y qué aspecto curricular es trabajo y contenidos, lo que son las tareas y bibliografía. Y lógicamente, una vez que hemos explicado, digamos, todos los temas, pues después de esto, de cada uno de los bloques, tenemos que hacer un apartado de, digamos, de evaluación, ¿vale? Y a lo mejor también explicar cómo planteamos las tutorías, etcétera. Cuestiones de este tipo un poco, pero que son generales. Esas son generales para todos los temas, ¿vale? Son generales para todos los temas. Y cada tema lo que tiene esencialmente, pues es que me ha venido como anillo al dedo para lo que quería explicar yo, ¿eh? Lógicamente aquí vienen actividades prácticas, yo diría más bien actividades, ¿eh? Donde pues ya vamos poniendo las que son presenciales y no presenciales, que también las debe poner por aquí. Bueno, y todo esto pues tiene un desarrollo ya que lo podéis plantear. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendido? Esto es muy importante que lo veáis porque yo creo que es lo que más os puede ayudar, ¿vale? Bueno, aquí simplemente es al hablar de contenidos, bueno, son situaciones de sentido común, ¿eh? Esta frase la habéis oído muchas veces, ¿me entiendes? O que una mente bien formada es aquella que normalmente es lo que dicen en los ya sé que ya veo que vosotros no sois muy futbolistas y tal, pero cuando se habla de futbolistas por ahí que ganan mucho, dicen, no, tiene la cabeza bien, ¿cómo dicen? La cabeza bien ordenada, ¿no? O la cabeza bien en su sitio, bien organizada. A eso se refiere, ¿no? Lo importante es que los alumnos sean capaces de organizar bien lo que van aprendiendo para a partir de ahí, de alguna manera, pues que aprendan mucho más, porque ahora en todas las profesiones, vamos, de unos años a unos años que vengan, es que cambia todo. Tienen que estar preparada la gente para aprender, porque ahora las cosas cambian de una manera, digamos, radical, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La única que sea la mejor, sino depende, lógicamente, de variables como la característica de los alumnos, su número, los recursos y espacios que dispongamos y el propio currículum. Como comentaba Santiago, su tema lo tengo que explicar porque si no, no lo entiende, pero a lo mejor puede haber otros temas que lógicamente yo les mando la información, como era lo que yo trabajaba, y lo pueden entender perfectamente. No hace falta que les suelte un rollo yo, solamente aclarar las ideas esenciales, sistematizarlas, en fin, pero no es necesario que les vuelva a soltar todo el rollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a ir viendo las cosas. Esto es lo de las abreviaturas ahí de Cantabria, si os acordáis, estas son las abreviaturas que ya las conoceréis, horas de prácticas, en laboratorio horas de prácticas en laboratorio, de laboratorio en ordenador y horas de prácticas de laboratorio experimental. Bueno, laboratorio en ordenador serán para las de informática y estas cosas, digo yo, no lo sé. ¿Ok? ¿Alguien hay de informática por ahí? No Sí, sé. eso es lo bueno. O ¿Sí? prácticas que impliquen como laboratorio de ordenador, no sé, prácticas Sí, o sea con software. sí, que ahora casi todo está, digamos que muchas veces hay que hacer las gestiones vía ordenador, sí, porque por ejemplo también lo que es en arquitectura me figuro, en genética y todo eso me figuro que tendrán que utilizar, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Mm. Vale. Posible estructura de este epígrafes, que es lo que acabamos de ver, ¿eh? Recordar qué es lo que hemos dicho. Recordar que primero planteamos explicación de la apuesta metodológica, ¿vale? Por ejemplo, mirad, eso es una propuesta también de un proyecto docente, 2023, donde este autor, casi esta persona, Juan Lorenzo, si no es mío lo pongo aquí abajo, plantea casi demasiadas cosas. Pues plantea que va a hacer aprendizaje cooperativo, plantea un contrato con los alumnos, hace Click Classroom, lo de trabajo multitarea, bueno, habría que verlo por ahí. La evaluación la va a hacer por pares, con menudo lío se mete este. Hacen actividades de aprendizaje servicio visitando un centro, hay visitas de expertos,
hay exposiciones de trabajo, yo qué sé. Sí, yo, antes de decir a mi trato que hace, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre nosotros, sin que nos oiga mucho la gente, en un proyecto se miente mucho, ¿vale? O sea, quiero decir, se dicen muchas cosas que después a lo mejor no harías, ¿vale? Pero bueno, hay que venderlas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay que hacer algo parecido, ¿vale? Hay que plantear, digamos, planteamientos de lo que, como tú vas a plantear la metodología, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es explicación de la puesta metodología por la que se opta, ¿no? Es un poco explicar, pues voy a trabajar en grupo, estos grupos van a ser de tipo cooperativo o van a hacer trabajos experimentales, en clase algunas veces haremos actividades de aprendizaje de servicio, yo qué sé, plantear de alguna manera qué es lo que vas a hacer. Y después, coherentemente con esa metodología, plantear las actividades más relevantes que voy a llevar a cabo, que es lo que hemos visto antes, ¿no es? Es plantear por temas las actividades que vamos a hacer, que es lo que hemos visto antes ya, ¿vale? Que sería la siguiente estructura, que es lo que os decía antes, ¿vale? Después, si queremos, podemos hablar de recursos, cómo atiendo la tutoría. Esto de aquí, acuérdate que lo hacemos aquí ya. ¿Ves? La distribución de las actividades formativas, de alguna manera, es esto que tenemos aquí, o sea, las actividades, cómo las vamos distribuyendo a lo largo de las semanas, ¿vale? Y esto de aquí lo podéis estructurar como queráis. O sea, eso ya depende cada uno. Si cogéis de diferentes proyectos, pues lo hacen de una manera o lo hacen de otra. Lo importante es que lo tengáis claro en vuestra cabeza, que es lo que quiero transmitir, que es qué metodología llevo a cabo, distribuyo por temas y después en cada tema pues comento de qué va, qué contenidos trabajo, qué resultados de aprendizaje, qué actividades llevo a cabo y de alguna manera bibliografía. Y cada ciertos temas pues ya plantearé la evaluación que la explico después. Esa es un poco la idea de lo que vamos a llevar a cabo. Vale, seguimos. ¿Lo ves? Esta sería la distribución de actividades formativas, que estas las tenéis ya en la guía puestas de una manera, ¿no? Aquí tenemos aquí, actividades, sí, lo ves, tenemos aquí, de teoría 39, prácticas de aula 21, total, esto que tenemos aquí, si os dais cuenta, es lo que tenemos en horario, ¿vale? Lo que tenemos en clase. Tutorías, recordad que os hablé ya de las tutorías el otro día, ayer, os comenté este concepto de tutoría, que habría que modificarlo. 8 son las actividades de evaluación que voy a hacer, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos aquí, total, 75 horas de actividades presenciales. Y después de actividades no presenciales, 30 de trabajo en grupo y 45 de trabajo individual. Bueno, esto lo tenéis en todas vuestras guías. ¿Hay algo de vuestra guía que no entendáis de las actividades y su distribución? Miradla, por favor. La primera distribución es actividades presenciales y actividades no presenciales. ¿Vale? Eso es lo primero. ¿Vale? Mirad a ver si hay alguna cuestión, porque lógicamente tiene que ir así. ¿Lo ves? Aquí he puesto un poco el modalidad de actividad, horas presenciales, horas no presenciales. Lo tenéis hecho en vuestra guía. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que acabo de ver ahora, que lo he puesto aquí. ¿Lo entendéis en vuestra guía sin ningún problema? Pregunto, sí, no hay ningún concepto que no. Vale. Una idea a tener en cuenta. La idea de la presencialidad o no. Mira, el decreto este de 2021, ¿vale? Lo que plantea es espacios lectivos presenciales y espacios lectivos virtuales, ¿vale? Y plantea que la modalidad docente requiere que el estudiantado y el profesorado estén en el mismo espacio físico, ¿vale? Claro, entonces aquí tenemos que la modalidad docente virtual no se requiere la presencia física, pero realmente, vamos a ver, me explico. Si lo que yo estoy haciendo con vosotros, estamos, lo que pasa es que no estamos en el mismo espacio. Entonces, ¿es presencial o no? Pregunto. Ahí tenemos un pequeño lío, ¿eh? Lo digo en serio. Porque claro, teóricamente es presencial, pero es virtual. Me explico lo que quiero decir. Pero sabéis que estas clases se suelen decir síncronas o asíncronas, ¿no? Si lo hacemos en el mismo momento o fuera de momentos. Bueno, pues claro, lo tenemos aquí, ¿lo veis? Que pueden ser sincrónicos o asincrónicos, eso. Que lo que pasa es que lo que dice la norma no puede considerarse presencial, es lo que dice, ¿vale? El decreto de 2021. Simplemente para que lo tengáis. En el mismo decreto diferencia, para que lo veáis como, porque esto va a ir así, la modalidad docente presencial, la híbrida y la virtual, o no presencial. Esto es lo que diferencia. Hablamos de modalidades en los grados, ¿vale? ¿Hay algún grado que estéis ahí que sea híbrido? O sea, que haya presencial y no presencial. ¿Ninguno? ¿Algún máster que sea híbrido? Tampoco. Pues cada vez más se va planteando esto, ¿eh?
Decidme, ¿alguien decía algo? Sí, aquí algún máster sí hay ya opción de hacerlo. Sí, 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 por lo menos. que es ya parte presencial y parte no presencial, ¿no? Sí, 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 Vale. sí. Es que cada vez más se va llevando esto, ¿eh? Yo digo, como lo ves, la docente presencial, eso lo tenemos claro, estamos todos en el mismo espacio físico. La híbrida, pues engloba materias presenciales y materias virtuales, eso simplemente. Y la virtual es que la interacción no requiere la presencia física en el mismo espacio, ¿vale? Bueno, esas ideas las tenéis que tener claras por si salen en vuestro proyecto o si de aquí a 2 años que presentéis el proyecto, a lo mejor hay alguna asignatura que ya se da en modalidad semipresencia, yo qué sé. Hay que estar un poco al tanto porque esto va a cambiar muy rápido, ¿eh? Esto va a cambiar muy rápido, entonces tener las ideas claras un poco para lo que vais a hacer. Concretamente en la guía, las actividades presenciales, pues lógicamente son las teóricas, las prácticas o otras que hagamos como son tutorías individuales, tutorías grupales, todo de sentido común, ¿vale? Yo creo que esto lo manejamos, me explico, cuáles son las actividades presenciales. Y las no presenciales, pues es el trabajo individual del alumno, ya sea en grupo, individual, estudio personal y lo que sea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay una duda con esto. Por ejemplo, si yo hago una salida al campo, una práctica al campo, ¿es presencial o no presencial? Entiendo que hay algunas, yo he visto que en algunas titulaciones, hay algunas que realmente es difícil de conceptualizar. Yo no me volvería loco. Como esté puesto en la guía, ya está, ¿vale? Sin complicaros la vida, ¿de acuerdo? Bien, entonces repito, en vuestra guía ya están planteadas, repito, como actividades, ¿me lo ves? Actividades presenciales y actividades no presenciales, ¿vale? Además vienen estructuradas ya, si os dais cuenta, esta de aquí, esta guía tiene 7 horas y media de tutorías. Yo creo que esto lo han hecho a la cuenta de la vieja, para que suma todo aquí 75, me figuro, porque nos faltaban 7 y medio y las coloco, porque es que si no, ¿vale? Bueno, bueno, vale. Venga, vamos avanzando. ¿Qué hora es? Las 5. Vale. Eso. Lógicamente, estas actividades que comentamos ahora tienen que estar enmarcadas en algún tipo de propuesta metodológica. En el documento que yo os he enviado, si os dais cuenta, en el documento que os he enviado planteo todas estas, digamos, planteamientos metodológicos, indicando al final, pues también, pues la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas universitarias, donde aquí no digo mucho, simplemente introduzco una idea de que es, como dije el otro día, se tiene que tener en cuenta. Donde aquí tenemos cantidad de metodologías, que yo no las voy a explicar todas, ni mucho menos, me figuro que la mayoría las conocéis, ¿de acuerdo? Pero yo la que voy a explicar, porque me parece lo más razonable, y además hasta para, si nos diera tiempo a hacer alguna práctica así de manera individual, sería esto para hacerlo en grupo, pero a lo mejor sea de manera individual sería interesante, es un poco trabajar desde la aprendizaje basado en problemas y la aprendizaje basado en proyectos. Trabajar desde estas dos, ¿vale? Utilizando alguna vez también el Flip Classroom como posibilidad cuando sea necesario. Yo es las que veo como más adaptables, repito, a sin dejar la clase expositiva o la clase teórica que siempre la tenemos que tener presente. Venga. En una reunión de REACU, esta vez es la agencia. A ver, la abreviatura no me acuerdo. ¿Alguien me sabe decir la abreviatura esta de qué va? Que no me acuerdo, de la universidad. Es la agencia de... ¿No os acordáis? ¿Nadie le suena? Es que no me acuerdo yo. A ver, un segundo. A ver, ¿qué tengo aquí? Esto porque no me abre. Ah, sí, me Red abre. Española de Agencias de Calidad Universitaria. Sí, Eso puede es. ser eso, sí, de calidad, sí. Sí, de calidad universitaria, exactamente, sí. La Red Española de Agencias de Calidad Universitaria, exactamente, sí. Pues planteó en su momento ejemplos de por dónde tendrían que ir las metodologías en la universidad del siglo XXI. Bueno, y fijaros, planteé aquí, pues, utilizar el aula invertida, planteaba trabajar por proyectos, trabajar de tipo colaborativo o cooperativo, que es decir, trabajos en grupo donde puedan colaborar y cooperar, desarrollar la capacidad de resolución de problemas, las competencias multilingües y la utilización de las TIC. Fijaros que han dicho cosas de sentido común, pero, bueno, esto es una propuesta, digamos, institucional acerca de por dónde podría ir y esa es realmente por donde van la mayor parte de las propuestas metodológicas en todas las asignaturas. Trabajar en equipo, que colaboren entre ellos. Hay que tener en cuenta que en el 90% de los trabajos van a tener que trabajar en equipo en su trabajo profesional y por lo tanto tendrían que aprender ya en la universidad, por llamarlo de alguna manera.
Trabajar de manera autónoma bastantes contenidos e igualmente trabajar desde proyectos, desde problemas, etcétera. Y lógicamente la utilización de las TIC. No descubre América, pero de alguna manera justifica lo que yo os planteo. Bueno, insisto con esto, cada método es bueno para determinadas situaciones, pero ningún método es bueno para todas. Y dos ideas que a mí me parece interesante que las tengáis presente, que es lo siguiente. Fijaos, esto no es mío, y estos planteaban esto, que es, decían, la mayoría de los alumnos son prácticos. Dice, hago lo que tú dices y tú me apruebas. Lógicamente, si les planteamos algo estúpido, lo harán, y si les mandamos algo interesante, también lo harán. Yo el primer día de clase, no sé si os lo comenté, lo primero que hacía siempre, cuando les daba a los de primero de la Facultad de Educación, llegaban allí y el primer día, no sé si os lo comenté ayer, no sé si lo comenté, lo que les hacía era, les decía, sacar una hoja en blanco y vamos a hacer un dictado que sé que os gusta mucho. Lógicamente, ellos, sin rechistar, sacan la hoja en blanco, además que es para la primera nota que vais a tener y todo, y les empezaba a decir un dictado totalmente absurdo, o sea, sin sentido. ¿Me explico? Yo qué sé. Y escribían como locos. No se daban cuenta ni de lo que escribían. Escribían como locos, no sea que se vayan a equivocar y me fueran a bajar la nota el primer día. Hasta que ya cuando llevan 5 o 10 minutos escribiendo, a nadie se le ocurre decir nada, pues le digo, bueno, la siguiente frase. Soy un auténtico gilipollas escribiendo todo esto, les decían. Y lo escribían, es que estaban capaces de escribirlo. Entonces ya cuando les decía eso se levantaban, anda, ¿qué estamos haciendo? Es que hacen todo lo que les digas. Lo digo en serio, con tal de que sirva para nota. Y es así. Por lo tanto, si la idea es esa, si les mandamos algo interesante, lo harán. Por lo tanto, tenemos cierta responsabilidad nosotros de plantear actividades interesantes porque las van a hacer la mayoría. Después, hay unos pocos que sobreviven como pueden y unos pocos se ponen ahí que quieren aprender. Que esto ya lo hacen por el aprendizaje puro y duro, ¿no? Esto lo que nos lleva de alguna manera es esta idea. Ya yo estoy de acuerdo, quiere decir que la mayoría lo que quieren es aprobar y van a hacer lo que tú les digas. Pues plantearle cosas interesantes, ¿no? Ahora bien, está claro, y ahora voy a hacer una reflexión que me parece muy importante, que la ponga encima de la mesa, porque voy a hablar siempre de metodologías activas, pero voy a justificar también que esto se puede llevar a cabo sí o no o cómo, ¿vale? Lo que está claro es que las estrategias que utilices tú como profesor van a influir en el aprendizaje, eso siempre, ¿vale? Y la segunda idea es que está demostrado que las metodologías activas siempre consiguen unos aprendizajes más profundos y duraderos. Eso es de sentido común. Normalmente, si tú simplemente coges y les explicas un tema de punto de vista teórico, pues a lo mejor en media hora, 3/4 de hora, logras avanzar, pero bastante en un tema, para explicarles y ellos cojan la información, tal y tal. Si eso que es lo que tú estás explicando, ellos además tienen que hacer alguna actividad para incorporar esos aprendizajes, yo que sé, por ejemplo, en derecho, vamos a figurarnos que quiero explicarles algún tipo de normativa o de proceso o de lo que sea. En lugar de explicarles la teoría y después hacer la práctica, que es lo que sería el aprendizaje basado en problemas, les planteo un caso que tengan que resolver. Y en ese caso que tienen que resolver se encuentran con una serie de dificultades que no le encuentran solución a cómo hacerlo, que tú aproveches para resolverlas explicando la teoría. Lógicamente, ese aprendizaje se les va a quedar mucho mejor, porque en su cerebro ya antes lo han preparado para incorporar ideas que van a dar solución a esos problemas que ellos tienen. Y eso ha explicado la neurología, la psicología y todo, que se les va a quedar muchísimo mejor en su aprendizaje. Claro, también va a ocupar mucho más tiempo que el aprendizaje simplemente explicativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues claro que las metodologías activas lo que conlleva es que exigen recursos, exigen tiempo. Un currículum adecuado me refiero que no tengas 10 temas muy extensos para explicar en unas horas determinadas y que te da el tiempo justo para llegar, porque tu obligación es llegar a trabajar todo, ¿vale? Una organización de la docencia, ratios manejables, exigen todo esto, que muchas veces no tenemos. Yo siempre pongo también el siguiente ejemplo que os va a ser muy claro, que no es totalmente académico, pero sirve. Si yo cuando en una optativa les explicaba de alguna manera, porque trabajaba cosas de directores de centros y esas cosas, y explicaba la toma de decisiones,
Entonces, quería explicar que de manera científica, por decirlo de alguna manera, la toma de decisiones por consenso suele ser más efectiva y más cercana a lo cual va a ser la mejor solución que una toma de decisiones por mayoría, por ejemplo. Claro, eso tú lo puedes resolver en 5 minutos, explicando lo que es una toma de decisiones por consenso, por mayoría, y explicas que las investigaciones dicen que la toma de decisiones por consenso suelen ser más efectivas. Y terminas en 10 minutos, un cuarto de hora. O puedes utilizar una dinámica. ¿La dinámica cuál es? Pues seguro que la conoceréis. La dinámica de la excursión a la Luna. ¿La conocéis, la de la Luna? No sé si no os suena de nada. Eso es que se va una nube a la Luna. Hay una nube, digo yo. Una nave a la Luna, que aterrizan en la Luna y se escachuflan, ¿vale? Y entonces, pues, tienen que ir 100 kilómetros donde está la nave nodriza o lo que sea, y entonces tienen que elegir de la nave escachuflada, me explico, 12 cosas que les sirvan para mantenerse vivos hasta que lleguen al otro sitio. ¿Me explico? Un poco esa idea. Tienen que elegir 12 cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, esas cosas las eligen de manera individual, ¿vale? Cada uno elige de manera individual qué aspectos de aquellos, de alguna manera, serían más adecuados para seguir vivos hasta que lleguen en la Luna donde está la nave nodriza. Y después, rellenan. Y después lo hacen en grupo, poniendo en común lo que han visto y como grupo rellenan los 12 cosas o los 12 materiales que serían más adecuados. Claro, eso nos dura una hora, porque después, ¿qué es lo que pasa? De manera científica se ve que la decisión que han tomado los grupos se acerca más a lo que la NASA dice que son los elementos más adecuados que las decisiones individuales. ¿Me explico un poco lo que quiero decir? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que lógicamente al final interiorizan que la toma de decisiones por consenso suele ser lógicamente mucho más eficaz y cercana a lo que debería ser que una toma de decisiones simplemente por mayoría. Pero claro, hemos necesitado una hora cuando antes necesitábamos 10 minutos. La pregunta que os hago es, ¿tenemos esa hora en todas las materias para poder explicar todo de esta manera? Pregunto. Algunos no hace falta que diga que sí, que dice que no ya. Lógicamente, claro. Entonces, atender. Que no nos vengan con chuflainas diciendo que tenemos que trabajar metodologías activas sí o sí porque es lo mejor. No, señores, no puedo. Si no, no puedo explicar todo. Y eso hay que ser conscientes de ello, ¿no? Lo digo en serio, porque es que hay que ser realistas, ¿vale? Hay que ser realistas. Entonces, en relación con esto, esto no es mío, es de una reflexión de un profesor de Baleares, que a mí me gustó mucho porque explicaba un poco esto. Bueno, esto sabéis ya que esto es una pista de tenis, ¿no? Hasta ahí llegáis, ¿no? En deporte llegáis, esto es una pista de tenis, pregunto, ¿eh? Y esto es una canasta de baloncesto, ¿vale? Llegamos, ¿no? Una canasta aquí, otra canasta aquí, ¿vale? Equilibrio. Bien. Dice lo siguiente, fijaros. Después de haber estado jugando muchos años al tenis, resulta que ahora nos dicen que tenemos que jugar al baloncesto. Esto es lo que lo hizo conforme a lo de la 2006, lo de Bolonia, enseñanzas activas y toda esta historia. Y dice, estamos dispuestos a ello. Vamos a aprender las nuevas técnicas y tácticas. Puede ser divertido y muy interesante. Ahora dice, pero por favor, que nos quiten la red que hay en medio de la pista para jugar a baloncesto, porque si no tropezamos con ella en cada momento. Además, que nos instalen unas canastas y que nos cambien los marcadores, porque si no, va a ser muy complicado poder trabajar. Esta frase gustó mucho a un compañero que nos dijo que la usaría en una reunión con su vicerrector que tenía pronto, precisamente para hablar de los cambios que debía impulsar el rectorado en el desarrollo del DES. Al cabo de un tiempo, el compañero nos reenvió la respuesta del vicerrector, que decía: después de pensar en profundidad, el equipo rectoral ha decidido que en esta universidad no vamos a jugar al baloncesto, sino vamos a jugar al voleibol, ya que solo requiere subir un poco la altura de la red y cambiar las pelotas por un poco más grandes. Yo creo que lo tenéis claro, ¿no? A mí la metáfora me gustó mucho porque refleja lo que ha pasado actualmente. Explico lo que quiero decir, lo que ha pasado actualmente. Trabajar desde a principio en problemas, trabajando la gamificación, no sé qué. Pues estoy con grupos de 70, clases de 1 hora, tengo 3 grupos de 70 alumnos, tengo un currículum o tengo un temario que prácticamente es que voy justo simplemente explicándolo. A ver, dígame usted cómo hago eso. Me explico lo que quiero decir. Es que es así, ¿vale? Y entonces, aunque yo os vaya diciendo, porque es lo que habría que hacer, y yo estoy convencido de que el alumno va a aprender más, se lo va a pasar mejor, va a ser más feliz, va a ser más competencial aprendiendo desde metodologías activas, no siempre se pueden hacer, ¿vale? O hay que adaptarlas al contexto en el cual estamos. No, esto simplemente os planteo aquí, en el 2006 ya se hizo un buen estudio muy interesante aquí
con todas las universidades en la metodología, ¿vale? Aquí venía, lo es, el cambio en la metodología. Ahora bien, cuando se decía que existen obstáculos que dificultan este proceso de renovación, resulta que los de las universidades públicas decían, pues, que sí, ¿lo ves? Los de las universidades privadas, sin embargo, decían que no tenían tantos. Es una cuestión curiosa. Sin embargo, aquí todos estaban de acuerdo con lo mismo. Bueno, aquí lo único que planteo es que sí que se veía un cambio de metodología en la universidad, la necesidad de. Concluyendo un poco de lo que estamos viendo hasta ahora, como reflexiones de cara al aprendizaje, lo importante no es cómo enseño, vuelvo a repetir, sino si los alumnos realmente están aprendiendo. De verdad, esto yo creo que nos lo teníamos que grabar en oro aquí, de verdad. No podemos echar la culpa a los alumnos de todo, lo digo en serio. Tenemos que adaptarnos a los alumnos que estamos e intentar buscar, como ese profesor que veíamos, que os expliqué ayer, a ver, pues entonces, ¿de qué manera puedo trabajar yo con estos para que aprendan? ¿Vale? Se va a hablar más bien de calidad del aprendizaje que de calidad de la enseñanza. Y esto yo creo que es un cambio, no un cambio en la legislación, porque esto se queda en papel, sino esto debería ser un cambio en la mentalidad del profesorado en todos los niveles, que a veces cuesta, porque muchas veces tenemos la mentalidad que mi preocupación es, yo me sé el tema muy bien, yo llego ahí, lo explico, y el que no es su problema. No, pues yo diría que así no. Si no vamos a ningún sitio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, tener en cuenta que, como estamos viendo ahora, hay 3 escenarios clave en el siglo XXI que lo tenemos aquí muy claro, lo hemos ido comentando, y me parece muy importante para que lo metáis y para que lo tengáis presente en todas las materias. Primero, estamos en una sociedad, queramos o no queramos, de redes, pantallas, hiperconectada, etcétera. Es lo que hablamos de la inteligencia artificial. Me comentaba, no sé quién me lo comentaba el otro día de vosotras, que decía, es lo que hay. Es que queramos o no queramos, no se puede poner puertas al campo. Lo tenemos que tener presente en la metodología, en la manera de hacer las cosas. Insisto que cuando planteéis las actividades y planteéis trabajos y tal, alguna referencia a la inteligencia artificial, ¿cómo aconsejaríais que la utilizaran los alumnos? Habría que hacerlo. Yo eso lo veo claro. Quiero decir, si queréis estar, digamos, y intentar, pues, no sacar la máxima puntuación, sino hacer un proyecto razonable, ¿no? En el tiempo en el que estamos. Estamos en una etapa en la cual los contenidos, o sea, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, yo creo que eso también estaréis de acuerdo con tu ámbito. El tema de los ODS, recordar que hay que incorporarlos, venía el propio Real Decreto de 2021, pero temas como la ecología, el medio ambiente, el estrés, la obesidad, la alimentación, vamos, son temas que se tenían que trabajar, yo sí que estoy convencido, desde infantil hasta que terminamos la universidad, de una manera paralela en función de lo que estamos trabajando, ¿no? Un poco, para lo menos en la educación, trabajarlo todo, o trabajar. Entonces, desde mi punto de vista, estos 3 escenarios, pues hay que tenerlos presentes, digamos, en la realidad cuando diseñemos o desarrollemos la asignatura. Bueno, y lógicamente, lo que os decía, la respuesta a estos 3 escenarios, la metodología que mejor responde es lo que diríamos el aprendizaje basado en problemas. Yo lo tengo claro, porque el alumno va a aprender a resolver y de ahí saca la teoría, que es lo que tiene que dominar. Este es el libro que os dije ayer, que está en la red. Si queréis, esto es un libro de lectura rápida, pues está bien, sobre todo los que estéis poco tiempo en la universidad, para acercaros un poco a la enseñanza universitaria, qué es lo que podríais hacer, por dónde van los tiros y tal. Es interesante, ¿eh? Y es un libro ya de 2007, ¿eh? O sea, es un libro antiguo. Lo ves, aquí lo tenía. Se concluiría con todas las cosas que habéis dicho, la mayoría se plantean en esta diapositiva que tenemos aquí, si os dais cuenta. Ser cercano, clases dinámicas, transmitir expectativas positivas a los alumnos, habilidades de comunicación, que haga feedback en todos los trabajos del alumnado, que demuestre pasión, para recordaros que esto, fíjate, lo habéis puesto más de uno, que incentive la participación del alumnado, que desarrolle instrumentos de evaluación que sean atractivos. Entonces, fijaros que prácticamente todos estos puntos de aquí los habéis puesto sin ningún tipo de problema. Lo cual quiere decir, además esto lo hago siempre que explico el proyecto o explico metodologías y tal, y todos decís lo mismo. Por lo tanto, yo siempre me digo lo mismo, hagámoslo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale, venga, seguimos por aquí. Sí. Antes de empezar ahora descansaremos 6:30, ¿eh? Antes de empezar a explicar brevemente lo que sería el ABP,
esta idea de aquí yo creo que es también muy importante, esta idea que es de Ken Bain, ¿eh? Te la he sacado de él. Fijaros que también deberíamos grabarla a fuego en nuestra cabeza los que nos dedicamos a la educación. Dice, los seres humanos son animales curiosos. Por principio, la gente aprende de manera natural mientras intenta resolver problemas que realmente le preocupan. Es lo que decía un profesor que digamos, que anime la curiosidad de los alumnos, que despierte la curiosidad de los alumnos. Es que es un buen profesor. Yo aquí añadiría, los seres humanos son animales curiosos, por principio, ya se encarga el sistema educativo, desde primaria, sobre todo, de quitarnos esta creatividad y esta curiosidad. Y estoy convencido, lo digo en serio. Probar vosotros ir a una clase de infantil, o si tenéis niños pequeños, alguno. ¿Tenéis niños pequeños? ¿Alguien tiene niños, por ejemplo, de 3 a 5 años? A ver, por ahí, nadie tiene ningún niño de 3 a 5 años. A tú, Juncal. Me figuro que si le preguntas, no hace falta que le preguntes para que suelte y pregunte y diga todas las cosas, ¿no? Pregunto, digo, Juncal. No, te cuentan todo, sí. Te cuentan todo, hablan, te preguntan, son curiosos, ven un cartel y te dicen qué, de tal manera que al final me figuro que tú contestas ya de manera, ¿cómo se dice? De manera así mecánica, ¿no? Porque al final terminas ya con la cabeza hasta el bombo, ¿no? Pero, Y todo eso, ¿por qué? El otro día que porque había perros de diferentes tamaños. Pues no sé si hay alguien. Porque había perros de diferentes tamaños. ¿Y qué le contestaste? No sé. Pues hay que contestarles de manera razonable, porque son preguntas muy serias para ellos. Ya, lo tengo que buscar, por si igual alguien... No, es que no tenemos veterinaria en la Universidad de Cantabria, no va a haber ningún compañero veterinario. Que te diga. Vale, entonces los niños son curiosos. Vas a una clase de quinto de primaria, dices, a ver, preguntas una cosa y tienes que estirarle la mano para que participen. Os pasa en vuestras clases de la universidad, ¿no? Bastantes clases, que intentéis, es que no participan, es que dices tal, es que no levantan la mano, pero es que prácticamente desde primaria, en la mayor parte de los centros, y yo estoy convencido, digan lo que digan, tenemos un sistema educativo para que ellos hagan lo que el profesor dice y les acostumbramos muy poquitas veces a esa libertad de decidir, de hacer cosas y tal. Yo eso estoy convencido, ¿eh? Entonces, esta idea es muy importante porque si conseguimos plantearles situaciones que despierten la curiosidad en ellos, van a aprender de manera natural seguro, ¿eh? Y esta es la idea que está detrás de lo que diríamos de la propuesta metodológica del aprendizaje basado en problemas y del aprendizaje basado en proyectos, ¿eh? Estas son las metodologías, repito, esto no es de alguna manera... en este curso del proyecto docente simplemente es acercarnos un poco para que las veáis, porque claro, tened en cuenta lo que os dije, que en la metodología y en las actividades es donde podéis plantear lo novedoso vuestro, porque todo lo demás del programa es lo que está en la guía, ¿vale? Entonces, por eso me extiendo un poquito más, pero lógicamente no es una clase de metodología, sino simplemente lo comento un poco por encima. Vale. Termino explicando esto y descansamos un momento. Lo que os decía, una clase que yo aconsejaría que en el proyecto docente dijerais, por ejemplo, una clase expositiva. Yo creo que responde más a lo que hacéis en clase, más que clase magistral, ¿vale? Una clase expositiva. En una clase expositiva, el alumno puede participar sin ningún problema. O sea, no tenemos por qué hacerla meramente en una dirección. De yo, como profesor, estar explicando, como lo estoy haciendo ahora, porque al estar a distancia realmente es complicado, yo intento hacer alguna participación de vez en cuando a través de Mentimeter y tal, sería un poco la misma idea, pero se puede hacer. Además, ahora tenemos a nuestra disposición recursos tecnológicos que antes no teníamos. Fíjate, aquí os planteo la estructura de una sesión de una clase explicativa, por ejemplo, donde podemos hacer que participen los alumnos. Fijaros, por ejemplo, al principio de la clase, como todas las clases, lógicamente lo que tienes que situar a los alumnos de lo que vamos a hacer. Es que eso no tiene vuelta de hoja. Tenemos que situarles qué vamos a hacer en esta clase, etc. Por eso os decía que las clases naturales siempre deberían ser de 2 horas, más que de 1 hora, porque si no, se pasa todo enseguida. Antes de empezar al tema a estudiar, antes de empezar a explicar ya el tema, yo siempre aconsejaría hacer una pequeña actividad parecida a esta, que puede ser muy abierta, que puede ser, por ejemplo, vamos a ver, en grupo leer un artículo que les doy yo o una noticia que vean en la prensa o alguna cosa, durante 5 minutos lo leen, discuten
y yo qué sé, lo intentan solucionar, por decirlo de alguna manera, o intentan darle una solución, hablan sobre ello, ¿no? Por decirlo de algún modo. Yo qué sé, pues si estoy explicando, por ejemplo, en una clase de trabajo social, se me ocurre a mí ahora, voy a explicar un poco los temas de género o los temas de cómo plantear las ayudas a las mujeres agredidas, yo que sé, temas de estos que se estudian en el sistema de trabajo social, vamos, no tengo ningún problema por llevar ese día, llevo una noticia de algo que haya pasado hace poco, las leen, ven un poco de qué va, qué se puede hacer, pero solamente durante 5 o 10 minutos, no más. Durante 5 minutos lo leen en grupo y durante otros 5 minutos lo ponemos en común en clase, que es lo que han visto. Lógicamente, de aquí, que no son más de 10 minutos, ya situamos el tema que yo voy a explicar, ¿vale? Pero claro, explico ya una vez que ellos ya por lo menos se han acercado, repito, desde alguna noticia, alguna idea, alguna realidad, lo que sea, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y durante todo el tiempo que aquí explico, en cualquier momento, como he hecho yo, por ejemplo, ahora con el Mentimeter, se puede parar la clase y hacer que en grupo debatan sobre algo que tenga relación con lo que yo haga, o que opinen o lo que sea. Quiero decir que si tengo una clase muy numerosa, no pasa nada para que a lo mejor en un momento determinado, cuando llevo, sabéis que normalmente la gente se cansa cada 20 minutos, 25, es difícil mantener la atención. Eso es lo que dice normalmente la curva de fatiga, ¿vale? Entonces, si esos 20, 25 minutos tú lo que haces es paras y planteas alguna actividad en pequeño grupo o les pones un Mentimeter que digo para que contesten alguna cuestión y lo pongan en común o que debatan algo y lo suban al Mentimeter, en relación con lo que estás haciendo, has abierto aquí un paréntesis de 5 minutos, simplemente que sirve para que descansen, para hablar, para motivarles, para que se den la sensación de que participen y no estén todo el rato oyendo. Entonces, en el desarrollo del tema explica se pueden hacer estas cosas sin ningún problema. Cuando lleguemos al terminar de la sesión, podemos abrir una pequeña eso de resolución de dudas y, si queremos, yo esto lo hacía en bastantes clases, según lo que iba a explicar en una clase, llevaba hechas 4 o 5 preguntas del tema y entonces las ponía al final y contestaban que duraba pues 3 minutos y entonces me daba cuenta si se habían enterado o no o se le habían entendido o no. ¿Me explico? Sobre preguntas. Entonces, simplemente si os dais cuenta, como la he planteado esta clase expositiva, estoy haciendo una clase más o menos participativa sin ningún tipo de problema. Y puedo solventar el tema de aquellas clases muy numerosas y no tener que estar explicando durante 40, 50, 70, 80 e inventándome chistes para intentar hacer esto un poco más agradable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que os quiero decir, por decirlo de alguna manera, es que aunque hablemos de clases magistrales que no hablaríamos, podremos hablar de clases expositivas estructurando sesiones donde en cualquier momento, repito, se pueden hacer actividades muy breves de tipo participativo que ayuden a que el alumno sea partícipe, también de alguna manera no sea muy pasivo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí lo ves, aquí tengo, por ejemplo, lo que es la clase teórica o la clase, fíjate, se habla de clase magistral, teórica, expositiva. Yo soy partidario de poner clase expositiva, pero bueno, la gran ventaja es que de alguna manera pues permite la docencia a grupos muy numerosos, por eso lo utilizamos normalmente, pero hay que tener mucho cuidado con la pasibilidad del alumno en esta clase, ¿vale? Porque el ritmo lo llevas tú y el alumno no. Y después hay que prepararla, estructurarla, implicar a los alumnos, cuidar la comunicación. Esto tenemos, lo que os decía, yo creo que teníamos que dar clases de teatro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poder manejar esto. Estas ideas que tenéis aquí os podrán ayudar bastante a estructurar estas clases expositivas, por decirlo de alguna manera. Bien, metodología, repito, venga, vamos a seguir pues. Simplemente voy a explicar brevemente esta propuesta como idea que se puede trasladar a cualquier tipo de actividad que hagamos, digamos, en la realidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La idea esencial es esta, vuelvo a repetir, yo creo que esta idea es clave, ¿vale? Si conseguimos que los alumnos los van aprendiendo a la vez que los aplican, sería la mejor manera, por decirlo de alguna manera, para aprender, ¿vale? Venga, vamos a ir a la práctica mejor y vamos a poner un ejemplo. Mirad, la idea es la siguiente. Nosotros habitualmente, cuando lo que es la enseñanza, si queremos, tradicional, pero que funciona, lo que solemos hacer es explicamos lo que es la teoría, lo que comentabas tú, José Antonio, de la teoría y la práctica, ¿me entiendes?
explicamos lo que es la teoría primero, y una vez que hemos explicado la teoría, los alumnos la ponen en práctica, ¿vale?, sobre alguna realidad en concreto que nosotros planteemos, ¿vale? Eso puede ser el caso desde lo que es el derecho, lo que es educación, casos prácticos, lo que es genética, lo que es medicina, lo que sea. Esta, digamos que sería la manera tradicional de aprender que realmente sirve para aprender, ¿eh? Que no digo que no, ¿vale? El aprendizaje basado en problemas lo que intenta es hacerlo al revés, ¿vale? Eso es lo que intenta. Lo que intenta es, mirad, primero, antes de explicar la teoría, planteamos lo que se denomina una situación problema. Una situación problema, digamos, ahora veremos algún ejemplo, es pues plantearles una realidad sobre la que ellos de alguna manera tienen que pensar cómo resolverlo o cómo afrontarlo o qué opinión diríamos o lo que sea. Es algo parecido a lo que entendemos normalmente por ahí de los casos prácticos. Sabéis que en los casos prácticos ponemos un caso y lo tienen que resolver, ¿no? Aquí, más que un caso, es un supuesto que refleje una realidad que despierte la curiosidad en los alumnos, ¿eh? Ese sería. Entonces, desde este supuesto práctico que planteamos, vamos generando la teoría a la vez que van resolviendo este caso o esta situación que planteamos. Entonces, fijaros, aquí la teoría está aquí y la práctica está aquí. Aquí es al revés. Partimos de la práctica y la teoría la vamos desarrollando según vamos desarrollando la práctica. Vamos a ver. Esto no quiere decir que este modelo de trabajo se pueda aplicar en todas las materias y en todas las áreas. Me parece que hablamos de... ¿Hay alguien aquí de medicina o de enfermería? ¿No hay nadie? No hay nadie. El aprendizaje basado en problemas se inició ya a mitad del siglo pasado casi en una universidad ya lo diré, de Canadá, y la idea era que los alumnos de medicina entendían que no salían nada bien formados. Esa es la reflexión que se hizo. Y entonces se intentó cambiar la metodología de esas facultades de medicina. Y se intentó partir o iniciar o plantear lo que decíamos, partir de aprendizajes basados en problemas, partir de situaciones problema. ¿Por qué? Porque si tú planteabas no una enfermedad, sino un enfermo, por ejemplo, donde tiene una serie de características, automáticamente en la resolución de esta situación problema se deberían implicar diferentes especialidades. Neurología por un lado, a lo mejor psiquiatría por otro. O sea, que en sí mismo la situación problema conlleva que materias diferentes tienen que intervenir en esa situación problema para intentar resolverlo. Esto que en teoría parece muy bonito, lógicamente exige un cambio de estructura y de muchas cosas. Pero sabéis que hay universidades que ya trabajan, por ejemplo, por principio desde situaciones problema, con aprendizaje basado en problemas. ¿Alguien ha ido a alguna universidad holandesa de prácticas o holandesa? ¿No habéis ido ninguno? ¿Universidades del norte de Europa? Es que hay algunas universidades ya del norte de Europa y sobre todo hay alguna universidad holandesa y una universidad inglesa que ya trabajan por principio de esta manera. Claro, esto en nuestro país es muy complicado porque habría que cambiar todo el montaje de cómo tenemos estructurado las clases. ¿Me explico? Porque eso exigiría, por ejemplo, lo que os decía antes. A lo mejor que una asignatura se dé de 9 a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar el sistema, porque es imposible, pero sí de trasladar esta idea a actividades más reducidas que pueden servir de alguna manera para aprender mejor. Por ejemplo, y ahora vamos a poner un ejemplo. Mirad, este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, si lo queremos llevar a cabo, es plantear una situación problema o un problema ligado a una situación real relacionado con nuestra asignatura o más de una asignatura, ¿eh? Ahora veremos el ejemplo. Por ejemplo, esta es una asignatura de inmunología. Cuando no es mío, lo digo de quién lo he tomado y quién lo planteó, ¿de acuerdo? Porque yo intento ser honesto. Y les planteamos a los alumnos la siguiente, esta sería la situación problema, ¿vale? Esta sería la situación problema. Y se les dice, en grupos, cada grupo forma parte de un panel de expertos que deben asesorar a una comisión de ignorantes del gobierno acerca de los riesgos asociados con la autorización de senotrasplantes. Esto a mí me venía como anillo al dedo estos últimos años, porque si aquí, si en lugar de poner senotrasplantes, pongo
vacunas sería de lo más actual. ¿Me explico? Porque recordad que viene un poco con el tema, ¿vale? Hay un temor de que estas vacunas, por ejemplo, supongan más riesgos que beneficios. Habla un poco del tema de todo lo del COVID y todo eso. Además, hay empresas con intereses financieros en el tema que tienen gran capacidad para manipular la opinión pública, más ignorante si cabe, a través de los medios de comunicación. Esto es con los xenotrasplantes, pero podría decirse, repito, con las vacunas o cualquier realidad. Esto es una situación problema. Si os dais cuenta, no es un problema, es una situación que los alumnos tienen que darle una solución, un informe, estudiarla, para a partir de ahí trabajar los temas de alguna manera que se quieren trabajar. Bien, una vez que hemos planteado la situación problema, planteamos 3 o 4 preguntas para orientar a los alumnos sobre qué tienen que hacer, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Que sería qué se pide y qué tienen que hacer. Y se les dice, por ejemplo, ¿qué consejos daríais acerca de la posibilidad de éxito de los xenotrasplantes y de los riesgos sanitarios que suponen? Repito que aquí podemos superar por vacunas y lo entendéis un poco de manera más clara. ¿Cuál sería vuestro dictamen sobre la conveniencia de destinar fondos públicos a la investigación en este campo? ¿No? Tienen que pensar sobre esto. Para pensar sobre esto, tienen que trabajar o lograr estas 3 ideas que tenemos aquí, que son identificar beneficios, dificultades y riesgos de los xenotrasplantes o de las vacunas, conocer cuál es el desarrollo actual de las tecnologías para evitar tal, y los aspectos económicos y publicitarios de las empresas que investigan en ello. Que si os dais cuenta, esto sería el contenido de este tema. ¿Me explico? Lo que pasa que en lugar de esto que tenemos aquí, el desarrollo actual de las tecnologías, del profesor llegar, darles un tema, ¿me explico? Se lo explica y lo tienen desarrollado, el aprendizaje basado en problemas lo que plantea es, vamos a hacerlo al revés. Vamos a plantearles una realidad para a partir de esa realidad que ellos vayan de alguna manera analizándola con documentación, explicación del profesor, etcétera, de tal manera que van a llegar de la misma manera a la teoría, pero van a llegar de otra manera, de una manera más motivadora, más curiosa, etcétera. También tengo que decir que si trabajamos de esta manera, en lugar de 2 horas necesitamos 10. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, que eso también hay que decirlo. Por eso quiero decir, he dicho antes lo que he dicho. Vale. Fijaros, les planteamos la situación problema. Les planteamos unas preguntas para orientarles acerca de qué es lo que tienen que hacer para intentar averiguar esto que tenemos aquí. Y para ello les tenemos que dar información. En este caso, la información las tenéis en la red. ¿Me explico lo que quiero decir? También se les puede dar de manera concreta unos artículos concretos que ellos tienen que investigar, ¿vale? Siguiente paso, discusión y planificación. Ahora viene, digamos, lo que yo comento un poco como la caja negra, que es, ahora, ¿qué plan de trabajo planteamos en cada grupo para intentar trabajar estos temas? Claro, para trabajar esto, a lo mejor llega un momento que al principio hay una clase explicativa por parte del profesor. O cada grupo tiene que investigar sobre un artículo distinto para ver qué es lo que dicen y lo ponemos en común. Esto ya es muy abierto. Esto ya es muy abierto. Y sería de alguna manera lo que vuelvo a repetir, denomino yo caja negra, porque esto depende ya del tema, el profesor, la clase. Porque claro, aquí en este periodo, repito, planteamos la situación problema, concretamos una serie de preguntas con una serie de objetivos o temas que tenemos que saber y a partir de aquí diseñamos, digamos, el plan de trabajo para poder lograr esto. En este plan de trabajo puede haber una clase explicativa por parte del profesor, puestas en común, trabajo en grupo, lo que sea. Pero ya el chaval o los alumnos a la vez que van trabajando van accediendo a la teoría. Ese es el objetivo, ¿no? De tal manera que al final, pues les podemos pedir aquello que consideremos que sea, como puede ser un informe, podemos pedirles un trabajo, podemos pedir una información de la cual yo hago un examen, que también puedo hacer un examen acerca del tema, lo que sea, ¿vale? ¿Lo ves? Al final puede haber una discusión final en grupo, una presentación y evaluación del trabajo, lo que sea, como producto final, ¿vale? Entonces, claro, esto se puede plantear, repito, como algo que nos sirva para todo el curso o para un tema. Recuerdo, por ejemplo, que si tenemos aquí puesto esto, vamos a ir aquí, por ejemplo, ya veréis, en lo que planteamos antes, aunque sea vamos hacia atrás, me da igual, aquí. Aquí me parece que poníamos, no, aquí. Sí, aquí, por ejemplo. ¿Lo ves? Entonces, yo a lo mejor puedo hacer, por ejemplo, yo qué sé,
La visión 3D, este tema de aquí, que sé lo que es, pero no tengo ni idea cómo se desarrolla, a lo mejor este tema simplemente que nos va a durar aquí solamente, por ejemplo, lo que nos dura aquí solamente 2 horas y media, lo puedo plantear desde una situación problema, si queremos, simplemente. ¿Me explico? O sea, la situación problema se puede plantear un tema, una actividad en clase muy reducida, simplemente, o todos los temas que tenemos aquí. Yo, si queréis empezar a trabajar sobre esto, que yo considero que pienso que es muy interesante, repito, porque funciona bastante bien, también depende de la materia y de lo que estéis trabajando, y a los chavales en principio, si no están acostumbrados, les cuesta un poco al principio porque claro, es un poco trabajar de otra manera y exigirles a ellos pues más trabajo, ¿me explico? ¿Eh? A ver, lo tengo aquí, sí. Pues normalmente suele ser, o les suele gustar y suele funcionar. Y aprenden mejor, ¿eh? Repito, se puede plantear simplemente en un tema, se puede plantear para todo el curso. Por ejemplo, aquí se desarrolló, aquí en la Universidad de Zaragoza, una experiencia muy interesante, en Teruel concretamente, donde ¿cómo se llama esta carrera? No me acuerdo. Mi memoria verbal ahora es un desastre. No me acuerdo cómo se llama esa carrera, pero en una carrera, 3 asignaturas distintas trabajaron conjuntamente y relacionándose desde una situación problema. Y la verdad es que les funcionó bastante bien. Claro, eran clases de 12 alumnos, 13 alumnos, con lo cual se podía manejar bien, que es a donde vamos siempre. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, otro ejemplo de situación problema, que es esta de aquí. Esta no es mía, sino que está tomada de aquí, donde plantean una situación de biología, ¿no? Un problema es con el agua en una zona. Y entonces aquí, por ejemplo, plantean, estos son los hechos, estos son las ideas, esto es lo que no sabemos y esto es lo que hay que hacer. La idea es la misma. La idea es la misma, es plantearles una realidad a partir de la cual tienen que trabajar y en esa caja negra que nosotros planteamos, por decirlo de alguna manera, pues ellos van aprendiendo. ¿Alguien ha trabajado de manera similar alguna vez en alguna actividad, alguna cosa para que nos diga su experiencia o alguna cosa? ¿Alguien la ha planteado alguna vez con un grupo reducido? ¿Nadie? ¿La ha puesto en práctica? ¿No? ¿No hay nadie por ahí? Lo digo porque resultaría interesante, aunque sea de manera digamos, pues muy reducida en una actividad. Bien, paso aquí. Entonces, hemos visto pues esta manera de trabajar, ¿no? Fíjate que la pongo un poco por encima, ¿vale? ¿Sí? Parecido de algún modo. Mirad, Flickr, que es la otra manera, de alguna manera, que también os aconsejaría y que se puede hacer. Para esto no hay nada mejor que ver un poco ejemplos de cómo se trabaja. Esta es la página de la asignatura del curso 21-22, que fue 21-22, 23-26, porque fue el último que estuve yo dando clase ya, por lo tanto es el último que hice. Y entonces, fijaros, la asignatura en Moodle, por desgracia, lo que planteamos era, les planteamos los temas, estos son los, por ejemplo, había 7 temas, 7 bloques, ¿vale? 7 bloques, vamos a poner, por ejemplo, el bloque 5, que es el de procesos de enseñanza-aprendizaje, y entonces, en el bloque 5, que tiene estos temas, estos puntos, si os dais cuenta es cuestión de planificación, cada punto, concepto de programación y unidad didáctica es el 1, el 2 es competencias y tal, entonces, en cada punto, los alumnos lo que tenían es una clase grabada, ¿me explico?, con la teoría que yo, en lugar de grabarla, pues, fijaros, dura 27 minutos, aún dura mucho, habría que hacerlo de manera más suave, donde normalmente pues, yo explicaba pues lo que de alguna manera tendría que explicar en clase. Entonces, en lugar de explicar en clase, ellos lo ven aquí. Son contenidos fáciles, no son complicados de entender, etc. Les ponía el documento de trabajo, que era de alguna manera donde se tenían que fijar como documentos, ¿vale? Lo tenemos aquí más o menos. Aquí es un poco el documento de esa clase, donde ponía un poco desarrollado, no para que lo empollaran ni nada, sino para que tuvieran, por decirlo de alguna manera, un apoyo, ¿vale? Después una presentación, algún documento para profundizar y una propuesta práctica que hacíamos en clase. Esta era la dinámica, con cada uno de los temas, con el 2, con el 3 de metodología, por ejemplo, lo mismo, poníamos todo de metodología, el vídeo de clase, el documento de trabajo, alguna idea un poco interesante para que lo vieran, para profundizar y propuesta práctica. Claro, ¿esto cómo funcionaba? Sí me costó a mí porque yo en agosto, pues claro, me tuve que grabar todas las clases, que es lo que cuesta. ¿Me explico? Porque claro, una vez grabadas,
según lo que sea, te va a servir para los restantes años, ¿de acuerdo? Solamente es el esfuerzo inicial. Pero claro, cuando llegábamos a clase, yo no tenía que explicar la teoría. ¿Me explico? Yo no tenía que explicar la teoría. Os puedo decir que los alumnos venían, yo les veía que venían con el documento este. No, este documento no. ¿Dónde está el documento de la clase que tengo aquí yo? ¿Lo he cerrado? A ver. ¿Yo qué? ¿Dónde lo tengo? Espera, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, con este documento, vamos, que lo tengo aquí, por ejemplo. Así está ahí, sí. Y venían pues casi el 80% con este documento de alguna manera subrayado. ¿Me explico? O sea, trabajado de manera autónoma. Claro, y entonces, ¿qué hacíamos en clase? Pues en clase lo que hacíamos era, primero, aclarar dudas de si alguna cosa no habían entendido. Segundo, resaltar las ideas esenciales. Y después, a partir de una práctica, poner, digamos, puesta en práctica y reflexionar y tal, la teoría que de alguna manera ellos habían visto aquí ya, por decirlo de alguna manera. Yo os puedo decir que la clase funcionó bastante bien. Los chavales normalmente se veían la clase sin ningún tipo de problema, se la veían, y el número de aprobados subió. Lo digo en serio, el número de aprobados subió. Y la evaluación que hicimos acerca si les había gustado más esta metodología que otra, pues les dijeron, me comentaron normalmente que sí. Claro, esto hay que tener cuidado porque como tengan 5 asignaturas y las 5 asignaturas las tengan igual, es un lío. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, hay que ser inteligente con las cosas. Entonces, esto es una manera de enfocar una asignatura, pero se puede enfocar toda la asignatura o se puede enfocar partes de la asignatura. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es simplemente para que veáis que esto normalmente ahora no es nada difícil grabarse algo, ¿eh? Lo digo en serio. No es nada, ahora se puede hacer una grabación sin ningún tipo de problema, la edición sería también bastante fácil. Yo cuando hice esto tuve que comprar un programa, Camtasia, y que era caro para poder hacerlo y tal, pero ahora ya no hay ningún problema, se puede hacer con facilidad. ¿Ninguno de vosotros os habéis grabado algo para que los alumnos lo vean? Preguntó. En clase y tal. Pues es una opción bastante interesante sobre cosas puntualmente. Si tú quieres explicar algo, a lo mejor, pues le dices, bueno, ahí tenéis, por favor, verlo, que en clase lo comentamos. Puntualmente. Y eso realmente os digo que funciona, ¿eh? Funciona bastante. Con tal de que no agobiemos a los chavales de estar delante de pantallas todo el día. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, buscar un equilibrio, ¿eh? Entonces, esta sería, repito, el segundo enfoque, ¿vale? Del aula invertida. Hubo una investigación en 2020, y estoy de acuerdo con ella, donde decía que los beneficios eran que el alumnado tenía un mejor rendimiento académico, tenía una mayor motivación, ¿de acuerdo? Como en clase no están quietos oyendo, sino que normalmente en clase lo que hacíamos eran actividades prácticas, las interacciones sociales con los compañeros, lógicamente, se llevaban a cabo, y el percepción del rol docente, que ya no es esa persona que suelta un rollo macabeo, sino que de alguna manera pues plantea una manera de aprender. Es cierto que aquí tenemos dos limitaciones importantes, que es, a veces no tenemos medios tecnológicos adecuados, ni tenemos por qué saber muchas cosas, y dos, exige compromiso y responsabilidad por parte del alumnado. ¿Habéis hecho alguien alguna actividad así de clase invertida? A ver si los alumnos normalmente participan o no participan, no sé, ¿tenéis alguna experiencia de estas? Por ahí. ¿Alguien por ahí que diga algo? ¿Nadie Sí, dice nada? bueno, alguna vez, pero no con vídeos propios grabados, sino con vídeos disponibles en Internet y Sí. después empezar la clase con un cuestionario para afianzar los conceptos y después utilizar como lo que en un vídeo se va hablando, pues como para estructurar un contenido Sí, sí. esquemáticamente. ¿Y qué tal? ¿Los alumnos lo veían normalmente, en general? Sí, y sí que Sí, respondían respondía. positivamente. Vale. Cuando digo yo generar nosotros un vídeo, como dices bien, Rubén, se pueden utilizar cualquier vídeo que tengamos en la red, que hay una barbaridad de posibilidades, me explico, ya están hechas y pueden servir. Me explico lo que quiero decir. Yo qué sé, en matemáticas, en química, en física, si hay alguna idea de algún proceso, alguna que esté muy bien explicado en 10 minutos, ¿me entiendes? Pues porque no lo van a poder ver, no pasa absolutamente nada, pues en clase lo vemos, ¿no? O sea, no tiene por qué ser toda la clase como yo planteé en este momento, que toda la clase la planteábamos así, de esta manera, ¿de acuerdo? Sino que puede ser puntualmente, clases puntuales, como comenta Rubén, sin ningún problema, y suele funcionar bastante, porque también de alguna manera rompemos el ritmo de los alumnos y sobre todo rompemos esa idea, que es lo que estoy haciendo aquí yo, de que hay una serie de gente que está sentada escuchando y otro hablando todo el día.
Entonces, que eso hay que romperlo un poco, ¿no? Hay que romperlo de alguna manera siempre que se pueda. Mira, aquí decían el 68% de los estudiantes prefieren la clase invertida en lugar de las clases normales y el 77% considera que asimiló mejor los contenidos en el modelo de clase invertida. También es cierto que con este modelo lo que tenían era, claro, que después, cuando poníamos el examen, la manera de repasar es volver a verse todos los vídeos. ¿Me explico lo que quiero decir? Con lo cual, muchas veces no tenían por qué, que es lo mismo que os estoy diciendo yo. Ahora, cuando os mande el vídeo, no es clase invertida, pero si tú tienes que hacer el proyecto dentro de 2 años, oye, voy a repasar porque no me acuerdo, pues lo tenemos ahí, ¿no? Es una gran ventaja que tenemos ahora que no teníamos antes. Bien, entonces, viendo estas dos cosas, yo la propuesta personal que concreto, o que es un poco una mezcla entre aprendizaje basado en problemas, Flipped Classroom y también algo de aprendizaje-servicio. ¿Habéis oído lo que es aprendizaje-servicio? De alguna manera. Estas 4 de aquí pueden ser muy interesantes en el siglo XXI. APS lo que quiere decir es que de alguna manera, cuando tú planteas actividades, si alguna de las actividades que plantees que hagan los alumnos también pueden hacer un servicio a la comunidad. ¿Me explico? Esa es la idea. En el siglo XXI yo creo que es algo interesante para que los alumnos sean conscientes, a lo mejor, de que a veces se puede hacer algo que beneficie a los demás, ¿no? Esto se lleva a cabo más en bachillerato, en secundaria, pero en la universidad, en algún ámbito, se puede llevar a cabo también, ¿eh? Porque tú, algún trabajo que puedan hacer los alumnos, puede ser algún trabajo o alguna actividad que pueda servir para algo en la sociedad. Yo sé, como un informe, como una ayuda a alguien, yo qué sé, ¿eh? Entonces, si mezclamos todo esto, nos sale, de alguna manera, una manera de trabajar así en general, que se puede aplicar, repito, a toda una asignatura o aparte de ella, que sería siempre partir de algo. Yo eso sí que lo plantearía siempre, partir de algo. Si no queremos partir de una situación problema, podemos partir de un reto, de una noticia, de una pregunta, partir de algo al principio de un tema. Puede ser una noticia que tú les lanzas, unas preguntas, yo qué sé. Antes de empezar a explicar, que se vea que eso tiene sentido para los alumnos y que lo van a tener sentido para resolverlo, ¿no? Si planteamos una situación problema, describir un poco el problema, plantear 3 o 4 preguntas y pensar en el tipo de información que van a necesitar para resolverlo. Repito que eso puede ser simplemente una actividad de un cuarto de hora en clase también, ¿eh? ¿Me explico? O sea, porque le podemos poner en grupo, darles como una especie de situación-problema, les planteamos unas preguntas, unas ideas, y a lo mejor en 10 minutos, un cuarto de hora, tienen que pensar sobre ello, ¿vale? Antes de explicar. Se puede hacer igual, ¿eh? Una vez que planteamos esto, la siguiente idea es lo que decía yo de la caja negra. Y esto es muy abierto porque depende mucho del tipo de contenido, el tipo de planteamiento, de currículum, de alumnos, de todo, ¿vale? Y en este proceso que tenemos aquí es cuando se puede utilizar lo que es el Flipped Classroom para que en algún momento, lo que decía, por ejemplo, Rubén, pues que vean algo en casa que no es necesario que yo se lo explique, porque la clase invertida lo que dice es cosas que pueden hacer de manera autónoma, cosas que en clase haríamos de manera individual, si lo pueden hacer en casa, en clase lo que vamos a hacer es más bien aprovechar lo colectivo. ¿Me explico lo que quiero decir? Es aprovechar el tiempo, y ese tiempo que tenemos, aprovecharlo más bien para debatir, para discutir, para explicar, para lo que sea, ¿vale? Después, como tercera idea es que si hacen algún tipo de trabajo, pues en grupo o individual, o algún tipo de informe o algún tipo de algo, pues que esto de alguna manera responda a la cuestión inicial, resolviendo, entonces que pudieran hacer al final algún trabajo, algún informe, alguna cosa, lo que es elaboración de un producto, y si fuera posible, este producto que hacen aquí, que pudiera ser de aprendizaje-servicio, que es aportar algo a la sociedad. Más raras, podéis partir de situaciones, bueno, hay áreas más fáciles, como suele ser derecho, medicina, que son áreas como muy, que dan mucho, me explico, a situaciones para resolver de lo más actuales, me explico, y que sean motivadoras para los alumnos. Pero en todas podríamos encontrar. Y entonces fijaros que lo que está detrás de aquí es simplemente que el alumno, en lugar de tú explicarle y después ellos hacen la práctica, intentar hacer todo esto a la vez desde una situación. Esa sería la cuestión, ¿eh? Yo os animaría, si no lo habéis hecho nunca, cuando empecéis a dar clase, que intentar hacerlo de una manera reducida, como en alguna actividad más reducida, a ver cómo funciona, e ir practicando poco a poco, porque yo os aseguro
que va a servir para que los alumnos hagan cosas que les van a resultar más interesantes y que van a aprender mejor. Eso seguro. Bien, bueno, aquí vamos a hacer una actividad, pero no nos da tiempo porque son las 6:15 ya. Lo iba a hacer con vosotros, lo mismo, ¿vale? Pero no nos da tiempo. Y después aquí tenéis, en la documentación tenéis un poco las diferentes metodologías. Aprendizaje basado en la simulación, tenéis, si todo esto, normalmente tenéis ejemplos para que veáis si os interesa alguna de ellas, ¿vale? El aprendizaje basado en retos, que este se lleva sobre todo en FP, pero también podría tener sentido. El tema de gamificación, el famoso escape room, ¿vale? Que es un poco, es un juego con metas, etcétera. El escape room, aquí es como unos ejemplos de educación física, de enfermería. Sí, de enfermería había algunos muy interesantes para aprender desde escape room contenidos determinados. Aprendizaje basado en el pensamiento. Si queréis leer algo de Schwartz, es interesante, no sé si lo conocéis. Plantea de alguna manera, pues eso que es que hay que pensar reflexionando, no aprender, que hay que aprender reflexionando, no aprender como un papagayo, por decirlo de alguna manera. Aprendizaje cooperativo, en fin, tenemos aquí un poco estudio de casos que ya lo conocéis, el STEAM, sabéis que se está poniendo ahora en el ámbito de las ingenierías, etcétera, el tema de STEAM es interesante. Entonces ahí lo tenéis de alguna manera para que lo podáis ver. Ya que nos queda media hora. Terminamos. Nos queda la evaluación. ¿Manejáis todos los temas de evaluación o no? Más o menos. Es un lío. Mirad, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos explicado la contextualización. Desde la contextualización desarrollamos el programa de la asignatura, donde primero planteamos la metodología y después planteamos, pues, el desarrollo de la asignatura. ¿Qué currículum voy a trabajar? Objetivos y situaciones de aprendizaje. ¿Qué contenidos voy a trabajar? Y sobre todo las actividades estructuradas por temas, ¿vale? Que es lo que voy a llevar a cabo. Claro, ahora nos queda cómo voy a evaluar, el último que nos queda. Cómo voy a evaluar lo que yo trabajo aquí, ¿vale? Para que lo veáis un poco como idea. Bien, mirad, hay una primera idea que os pongo aquí, que los profesores, lo primero que pensamos es qué deben aprender los alumnos y la evaluación la ponemos al final. Y los alumnos estaréis de acuerdo conmigo que os lo preguntan el primer día. Pues, ¿cómo me vais a evaluar? Si algún alumno te pregunta al principio, el primer día, qué es lo que tengo que estudiar o qué es lo que vamos a aprender, ese chaval no está bien de la cabeza. Quiero decir, tiene algún problema subyacente, ¿vale? Porque normalmente lo primero que te preguntan es cómo voy a ser evaluado, qué necesito para aprobar, pues cómo tengo que estudiar. Pero el cómo tengo que estudiar va a salir de cómo se me va a evaluar. Y esto quiero que lo tengáis bien claro en el desarrollo de la asignatura. Yo que sé, por ejemplo, si aquí nos vamos aquí, vamos a irnos a alguna guía de estas, de las que tengo aquí, nos vamos a la evaluación. Por ejemplo, aquí, primero, ¿esto qué es? Participación en la asignatura y cuestionarios. Ahora comentaré a lo largo del cuatrimestre, ya sea clases presenciales, esto de alguna manera es que tú a lo largo de las clases les vas a hacer algunas preguntas, me explico lo que quiero decir, y eso vale el 15%. Aquí, actividad de evaluación con soporte virtual. A ver, explicarme a ver qué es todas estas cosas que me pierdo yo. El 10% es ¿el qué? Esto será una actividad concreta, me figuro que será, ¿no? Que le dan el 10%, ¿no? Es así. Y el examen escrito el 30% y después las prácticas el 15%. Y el examen práctico final el 30%. Joder, mal, si tenemos aquí cosas. Claro, si el alumno ve todo esto, aparte de liarse un poco, me explico cómo me he liado yo, lo que tiene claro es que va a tener que hacer cosas en el laboratorio y por lo tanto va a tener que ir a las prácticas, que va a tener que estudiar porque le van a poner un examen escrito y que van a hacer y que a lo largo de las clases le van a pedir cosas, con lo cual es una clase a la que voy a tener que asistir, por decirlo de alguna manera. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que en función como planteemos la evaluación, el alumno se plantea su sistema de trabajo. Lógicamente, la evaluación no es eso, ¿vale? Ni está, pero es una mera teoría, pero sí me gustaría decirlo, ni está al finalizar el proceso, ni está al principio del proceso. Como decía con el aneto, la evaluación se realiza a lo largo de todo el proceso. Es un poco, y la evaluación de alguna manera, la idea que tiene siempre es de mejora, no para poner las notas. Insistiré sobre esto.
Vale, ¿lo ves? ¿De qué modo voy a ser evaluado? Determina qué y cómo tengo que estudiar. Esta frase de Elton me parece muy interesante, claro, ya de 1979, que dice, si no te gusta cómo estudian los alumnos, la manera más rápida es cambiar el sistema de evaluación. Y entonces estudiarán como tú quieras que estudien. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alumnos son los alumnos prácticos que hemos visto antes. Entonces les vas a obligar a estudiar. Fijaros, si un alumno llega a una clase, os pasaría a vosotros como estudiante, y vas a un profesor que sabes que ese profesor tiene un libro de texto de él, que en las clases se dedica a explicar el libro, y que después pone un examen de tantas preguntas del libro, y el libro no es muy difícil, una clase que no tengo que ir. Porque ya me estudió el libro antes del examen, me contestó las preguntas y tal, y no determina un poco la manera de estudiar. ¿Qué tenéis que hacer? Muy sencillo. Que sepan que tú, a lo largo de las clases, en cualquier clase puedes o no puedes pedirles una pequeña actividad que vas a recoger. ¿Me explico? Y esas actividades que tú vas a recoger, de alguna manera, van a ser por ejemplo, el 15% de la nota de la asignatura o el 10% de la nota de la asignatura. Entonces, como no saben cuándo lo vas a hacer, automáticamente tienen que ir. Lo digo en serio, es que es así. Después ya, pues, irán más o menos en función de pues, lo que vean las entidades de la asignatura, etc. Pero todo eso lo tenéis que tener en cuenta. Vale, vamos a pasar estas cosas. Bueno, sí, esta idea también me parece interesante. ¿Qué es más fácil de evaluar? ¿Un salto de longitud o la gimnasia artística? El láser y la medida es totalmente objetiva. De tal manera que aquí tenemos un juez solo. Sin embargo, en la gimnasia artística sabéis que hay 6 o 8 jueces, no sé cuántos hay, casi todos chinos o rusos, o rusas, pero normalmente hay muchos jueces. La educación, en el ámbito en el que nos movemos nosotros, la evaluación se parece más a esto. Yo, lógicamente, ya he terminado, digamos, estoy después de muchos años de trabajo y aún no he conseguido resolver en mi cabeza la ética de la evaluación. No he conseguido resolver y tener claro que he sido justo en la evaluación. Lo digo en serio, ¿eh? Porque es que no. Un test o una prueba objetiva que parece lo más objetivo puede ser también lo más subjetivo. ¿Por qué? ¿Qué os parece? ¿Por qué puede ser muy subjetivo una prueba objetiva? O sea, una prueba tipo test. Hay que formular bien las preguntas. Claro, según cómo formules las preguntas. Tú puedes poner las preguntas para cargarte a todos. ¿Me explico? O puedes ponerlas. O sea, que la evaluación tiene una subjetividad implícita. Yo lo que planteo es que hay 3 maneras de poder superar esta subjetividad que me parece muy interesante para cualquier profesor. Primero, no evalúes desde una prueba, sino desde varias. Y esto allí en Unicam nos obligan a evaluar desde varias pruebas. ¿Vale? Utilizar diferentes tipos de pruebas. Claro, pruebas orales es difícil, ¿me explico? ¿Alguno tenéis prueba oral en vuestra guía? ¿No tiene nadie? Nadie tiene ninguna prueba oral, ¿no? Ninguna. Pero por lo menos, pues una prueba de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, poníamos una prueba escrita donde había 20 preguntas de prueba objetiva, 2 preguntas semiestructuradas, quiero decir, un poco a desarrollar, y una pregunta amplia a desarrollar. Maneras diferentes de hacer el examen, ¿vale? Y tercera, que esto falla muchas veces, es tener unos criterios de evaluación en cada prueba muy claros. Que eso es lo que falla y acordaros en el proyecto de hacerlo. Por ejemplo, yo en las guías que he mirado, sí que se indica el tipo, yo qué sé, tenemos aquí una guía o podemos poner, por ejemplo, poner otra guía, esta de aquí, que no sé cómo, aquí por ejemplo, que son 2. Aquí ponen un examen escrito, que es un examen final, que es el 60, y un trabajo, que es el 40, que suele ser algo muy habitual en la mayor parte de las asignaturas. Vamos a ver dónde estábamos. Ah, sí. Sin embargo, aquí, sobre todo el trabajo, aquí no se indica para nada con qué criterios voy a evaluar este trabajo. Tampoco a lo mejor hay que ponerlo aquí, en la guía, ¿me explico? Pero sí habría que dárselo a los alumnos al principio del curso antes de que empezaran a hacer el trabajo. Y cuando hablo de criterios de evaluación, hablo de aquellos indicadores con los cuales vas a evaluar ese trabajo. Si hacemos esas 3 variables, varias pruebas, no una, diferentes tipos de pruebas y sobre todo aquellas pruebas, poner claramente los criterios de evaluación,
yo creo que lograremos de alguna manera no ser objetivos, pero de alguna manera ser menos subjetivos. Bien, esta idea simplemente es una idea muy breve porque voy a ir un poco por encima, si no, no me va a dar tiempo. La diferencia entre evaluar y calificar es meramente teórica, pero os diría una cosa. Si nosotros no hacemos feedback con los alumnos y los alumnos no se enteran de que han hecho bien o mal en aquellas actividades que han hecho, estoy calificando, no estoy evaluando. ¿De acuerdo? Estoy calificando. Les pongo, el alumno se entera que tiene un 7, pero no sabe nada más. Si estoy evaluando, tiene que recibir un feedback diciendo un poco qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal para partir de aprender. Ese ya me fui lo que la conocéis. Vamos a los diferentes puntos de la evaluación, que serían estos. ¿Qué es lo que hacéis? Si os fijáis en vuestra guía, tendréis, para empezar, tenéis, por ejemplo, dos instrumentos de evaluación. Uno es el examen escrito y otro es el trabajo. Esto digamos que son los instrumentos. Tienen que quedar bien claros, al principio. Estos instrumentos que vamos a evaluar deberían tener sus criterios para evaluar. Esto nos faltan en las guías y lo tendréis que desarrollar vosotros. Sobre todo aquí, en esta de aquí, por ejemplo, en esta actividad habría que poner los criterios de evaluación. Y en la evaluación en laboratorio también, criterios de evaluación. Y aquí, sobre todo, en lo que son los trabajos. Quiero decir, lo que planteamos, cada instrumento con qué criterios evalúo. Después hay que decir cuándo la tienen que hacer. Recordar que esto aquí en la guía no sale, pero sí va a salir en el documento 281, a ver si me acuerdo. En el documento que planteamos aquí, ¿os acordáis? Aquí salía cuándo tienen que hacer los siguientes exámenes. O sea, tenéis que poner en el cronograma cuándo vamos a hacer el examen. O sea, tenemos que tener claro cuándo vamos a hacer el examen o presentar un trabajo o lo que sea, ¿vale? Vamos a ver, que estamos aquí. A ver, estamos aquí. Vamos a ver, siempre hago corto. Aquí vamos. Sí. Vamos a ver. Bueno, estoy aquí, sí. Y finalmente, el peso que le doy. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, les voy a pedir un ensayo. Esto sería el instrumento. Entonces, siempre, por favor, cuando desarrolléis la asignatura en el proyecto docente, tenéis que decir, con esta prueba, la tienen que presentar ¿cuándo? Puede ser una fecha, puede ser antes de, puede ser, pero tenemos que decirlo. Tenemos que decir cómo se puntúa, cuánto vale. Esto habitualmente lo tenemos, no, esto de aquí no. Esto lo tenemos en la guía, el instrumento y la puntuación. Nosotros podemos modificar algo si queréis. Tendríamos que añadir esto en el cronograma y, sobre todo, con qué criterios voy a evaluar este ensayo. Esto, de alguna manera, sería un poco la idea. Sobre instrumentos, fijaros, muy sencillo. Aquí os pongo simplemente algunos instrumentos de evaluación, los que, a ver, ¿dónde tengo aquí yo los de no tengo aquí yo los de, sí, aquí. Mira, este es el artículo 8 de este reglamento de evaluación de Cantabria, ¿vale? Que es de 2023, para que de alguna manera, si queréis, esto os lo enviaré también si no lo tenéis a modo de curiosidad para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Si no lo habéis localizado, porque si os vais a dedicar a la clase lo tenéis que leer para saber un poco el contexto en el cual os movéis, ¿no? Entonces, te dice que la evaluación será continua en todas las asignaturas. Eso quiere decir que tienes que ir evaluando a lo largo a través de exámenes, de trabajos, de lo que sea, ¿vale? Lógicamente que los procedimientos o los instrumentos de evaluación, esto es de sentido común, deben ser coherentes con los objetivos o las competencias, ya os lo he comentado, y después que podemos plantear exámenes escritos, exámenes orales, prácticas, trabajos, actividades de evaluación con soporte virtual. A ver, ¿a cuáles se refieren estas? ¿Alguien que me lo aclare? Que estoy un poco yo nublado. ¿Actividades de evaluación? Puede ser un test a través de Moodle, por ejemplo. Ah, pues podría ser, ya. A través de Moodle, a través de un Google Form, ¿no? A través de situaciones de este tipo, ¿no? Vale. Y esto me parece interesante, ¿eh? Para que no metéis la pata. Me parece bien esto que han puesto, que es participación activa en actividades de clase, no bastando calentar el asiento. Es decir, que vosotros no podéis puntuar con la mera asistencia. Para eso, ¿qué tenéis que hacer? Lo que os acabo de decir.
simplemente pedirles algunas veces, pues puntualmente, pues si has explicado un tema determinado o se ha explicado un tal, pues decirles, mira, cada uno va a hacer un resumen de 5 líneas y me lo va a presentar. O unas preguntas, y entonces tú lo recoges, y si vas recogiendo un poco ese tipo de cosas, pues tienes ya, digamos, una evidencia formal de que este alumno ha participado, ha estado en clase, etcétera, ¿vale? Esto es lo que dice de alguna manera la Universidad de Cantabria. Después aquí os pongo también, pues, diferentes instrumentos de evaluación. El que más me interesa, si queréis, es este de aquí. Es tomado, tampoco es mío, esto es tomado de Amparo Fernández. ¿Por qué? Porque aquí pongo en rojo lo que serían, de alguna manera, las pruebas más habituales que utilizamos, ¿vale? Y con estas pruebas o estos instrumentos, ¿qué evaluamos más? Entonces, si os dais cuenta, el examen oral es el instrumento más completo, si os dais cuenta. Y es el que menos hacemos, si os dais cuenta. Lógicamente, si tengo 70 alumnos, olvídate. En la normativa de aquí de la Universidad de Cantabria dice que el examen oral lo puedes hacer, lo único que lo tienes que grabar, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Por si el alumno quiere recurrir. La prueba escrita abierta, pues los conocimientos lo valoran, algo de habilidades, pero nada más. Y la que más utilizamos, que es esta, es la que menos evalúa, solamente conocimientos, si os dais cuenta. Y los trabajos, pues también según cuál sea el trabajo, tenemos. Entonces, esta referencia es interesante un poco para ayudarnos a reflexionar. Aquí tenéis también, pues, esto es un documento de UNIZAR de nuestra universidad, indicando pues diferentes instrumentos de evaluación y sobre todo el cuadro que tenéis que hacer, ¿no? Recordar que vais a tener que hacer un cuadro parecido a este. Y esto es interesante porque esto os falta. Tenéis que poner los instrumentos de evaluación. Recuerdo que los instrumentos de evaluación serían esto que tenéis aquí, examen escrito trabajo, ¿de acuerdo? Examen escrito trabajo. Después, intentar decir, por ejemplo, trabajo en grupo, ¿con qué indicadores voy a evaluar ese trabajo? La presentación, la estructura, o la presentación oral, si van a hacer una presentación oral, se expresa con claridad, argumenta, estructura, o sea, los criterios con los cuales voy a evaluar este trabajo de aquí. Y si ponemos una prueba objetiva, no hace falta poner criterios, porque se sobreentiende que es si contesta bien o contesta mal. Los criterios hay que ponerlos sobre todo en aquellos trabajos, presentaciones orales, laboratorio, etc. Los que tenéis trabajo de laboratorio, por ejemplo, José Antonio, sabéis que cuando vais ahí les dais a lo mejor algún tipo de hoja donde tienen unos indicadores que tienen que cubrir, etc. Pues la idea sería esa, más o menos. Es la misma idea, ¿vale? Y después los criterios de calificación. Entonces, si os dais cuenta, en la guía docente de vuestra facultad tenéis el instrumento, después tenéis también, por ejemplo, si es recuperable o no, si es evaluación o no, cosas meramente formativas, pero como idea clave, instrumento y calificación. Y a esto tendréis que añadir, por decirlo de alguna manera, los criterios de evaluación y atender algo que no tenéis. Intentar decir, por ejemplo, con el trabajo en grupo, que estos son resultados de aprendizaje. Aquí sería de alguna manera los resultados de formación, esta parte de aquí de las guías, ya verás. Estos resultados de aquí, ¿vale? Esto lo que tenéis que hacer es poner, por ejemplo, R1, aquí R2, R3, R4, ¿vale? Y después, en teoría, como esto es lo que tú tienes que evaluar, indicar cada uno de estos con qué instrumento lo evalúas, que es lo que tenemos puesto aquí. ¿Me seguís un poco la idea, lo que quiero decir? No sería obligatorio, pero si dais esto es algo que los demás no lo van a hacer. Por lo tanto, aportáis algo más. ¿Entendido un poco esto? Vamos un poco justo. Vale, pues esto esencialmente es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y esto de alguna manera, bueno, esto es lo de la universidad. Bueno, aquí lo que pongo es una lista de control, que ya sabéis lo que es, una escala de evaluación o una rúbrica. Sabéis que habitualmente, sobre todo, trabajamos con rúbricas. Recordar que hay páginas en internet que os hacen las rúbricas y no tenéis que perder mucho tiempo, ¿vale? Rubrics, las podéis encontrar fácil. Bueno, si acaso decir que estos aspectos que tenemos aquí, si os dais cuenta, serían los indicadores que yo voy a evaluar. Explico lo que quiero decir en ese trabajo. O aquí, por ejemplo, lo mismo, ¿lo ves? Estos serían, lo que tengo aquí serían los indicadores que les daríamos a los alumnos para que orientarles sobre el trabajo que tienen que hacer. Venga. Os voy a poner algunos ejemplos de criterios de evaluación
Lo ves para que tengáis, por ejemplo, de un trabajo en grupo. Aquí tenéis unos de criterios de evaluación, por ejemplo. Son reales, que se han llevado a cabo. Por demuestra originalización del enfoque, la fundamentación legal es coherente, una serie de puntos, ¿vale? Claro, si tú esto se lo das al alumno antes de empezar a hacer el trabajo, automáticamente tendrá cuidado con esto y tú le orientas acerca de cómo lo tiene que hacer. Esto sería de una presentación oral, por ejemplo, ¿lo ves? Si tú le das esto antes de que haga la presentación oral y le dices que la presentación oral la presentación, por ejemplo, tiene que ser creativa, pues ya le obligas de alguna manera a que no coja una presentación de por ahí, sino que se la cree y que se la curra. O si vas a decirle controlar la ansiedad un poco en la presentación, pues esto le obligará de alguna manera a hacer simulaciones para prepararlo. Quiero decir, que estos criterios de evaluación, de alguna manera, le van a orientar al alumno cómo tiene que preparar esa prueba. Y la va a preparar como tú quieres que la prepare, lo que tú quieres que aprenda. Esos serían los criterios de evaluación. Estos serían los de una unidad didáctica. Esto es acaso, que esto no es mío, lo cogí de aquí, pero me pareció muy interesante. Sería cómo valorar los criterios, un trabajo más amplio, ¿no? Un trabajo de investigación más amplio. Por ejemplo, un trabajo que fuera todo el curso y que a lo mejor valiera el 60% de la nota o el 40%, etc. Entonces, esto lo que os aporto es no valorar solamente el resultado del trabajo, sino valorar también el proceso. ¿Me explico? Y eso es muy interesante. Por ejemplo, si planteamos un trabajo en grupo, les podemos decir que conmigo tienen que tener una al principio, otra en medio y otra al final, cada grupo, y en esa reunión es donde evalúo esto de aquí. Y de estas reuniones que haga con ellos va a salir el 30% de la nota, que es la nota del proceso. Y después ya, el resultado ya, pues valoramos el trabajo, que valoramos al final, con todo tal, y lo ponemos un 70. A mí me parece que esta aportación es interesante, para que lo podáis valorar. Esto ya nos pasamos. Esto es de la Agencia de Calidad de Cataluña, que plantea los criterios de un ensayo. Fijaros que ahí plantean aquí todos estos de aquí, etc. Vale. Venga, después el peso es lo que tenemos aquí, ya lo tenemos. El tiempo, voy yendo deprisa ya porque aquí tenemos el reglamento de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Os voy a destacar algunas ideas. Bueno, esto es el contenido de las guías docentes, que ya lo hemos visto. He puesto en rojo aquí que esto lo recibiréis para que os fijéis. Fíjate, dice, una actividad de evaluación que tenga un peso igual al superior al 30% tendrá que tener una calificación mínima para aprobar. ¿Sabéis que esto lo que quiere decir es que si ponemos, por ejemplo, un trabajo que vale el 40%, al menos tiene que sacar en ese trabajo un 4 para poder ponderar con el examen? Eso lo haréis también en vuestras guías, ¿no? ¿No viene así? Entonces eso está planteado, pero además es obligatorio, ¿vale? Y después toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima, necesariamente lo tenéis que poner que sea recuperable, ¿vale? Son ideas que tenéis ahí y que las he destacado aquí un poco. ¿Lo ves? Se pueden hacer pruebas orales, no podemos ir a un sistema de grabación. He destacado un poco como las ideas así como más que os pueden servir. Y aquí también dice el profesor responsable de la asignatura, ante un trabajo puede exigir la realización de una presentación oral complementaria. Si de alguna manera el trabajo veis que lo ha copiado, vosotros figuras que presentan un trabajo y piensan que lo han hecho con inteligencia artificial. Pues inteligencia artificial sí te seguiría. Podéis pedir una presentación oral complementaria para ver si eso lo han hecho con inteligencia artificial o no, etcétera, etcétera. Viene en la propia normativa. Y si hacéis una evaluación en grupo, acordaros que en principio es igual para todos. ¿Vale? Es igual para todos. Sabéis que tenéis que mantener los exámenes al menos un año, ¿vale? Como idea. Y bueno, ahí tenéis un poco las ideas esenciales. Uy, qué mal vamos de tiempo. Me quedan 5 minutos para el tema. Lo comento un poquito sin ningún problema. Bueno, resumo lo del proyecto, si os acordáis. Recuerdo que hacemos, primero, presentamos el proyecto docente, después contextualizamos el proyecto docente, plan de estudios, universidad, etc. Si es un ayudante, si es un contratado doctor, un PPL, un titular, un catedrático, será el contenido muy diferente en cuanto a extensión, etcétera, ¿vale? En un PPL entiendo que sería lo esencial, ¿vale? Una vez que hemos contextualizado, desarrollamos la asignatura desde la guía docente, desarrollando todo lo que hemos visto, ¿vale? Insistiendo en las actividades por temas, como hemos visto, con su cronograma, partimos de la metodología, etcétera, y la evaluación al final, ¿vale? Y para terminar, pues ponemos aquí las referencias finales del proyecto. Lógicamente aquí, cuando desarrollamos la asignatura, acordaros que también podemos plantear cómo atendemos las tutorías,
cómo planteamos, o sea, podemos ahí meter otras cosas. Si, por ejemplo, planteamos prácticas de laboratorio y tal, pero tenemos que estructurar ahí también, cómo lo hacemos. Esto digamos que sería lo esencial. De los temas que hayas puesto, te salen 3, puedes desarrollar. Mira, aquí os pongo un poco el esquema de lo que sería un tema para su desarrollo, ¿vale? Es algo abierto, ¿vale? Pero yo creo que esto mínimamente hay que hacerlo. ¿Qué es? Primero, habría que explicar brevemente, bueno, lo vamos a ver aquí. Primero, hay que justificar el tema elegido y justificar la relevancia de ese tema para la formación de los alumnos. Yo creo que eso es interesante al principio, o sea, una pequeña introducción indicando de alguna manera la importancia de ese tema para los alumnos. Contextualizar el tema en el programa que hemos presentado en el proyecto docente, ¿de acuerdo? O sea, decir, en este tema, recordar que lo decíamos antes, lo tenéis hecho ya en el proyecto docente, ¿vale? Este tema trabaja estos objetivos, trabaja estos aprendizaje, o sea, situarlo y se refiere a estos contenidos, ¿vale? O sea, situarlo, digamos, en el currículum de la asignatura. En tercer lugar, ¿qué contenidos desarrollamos? Y aquí es donde viene la duda fantástica, que es, hay algunos departamentos, algunas comisiones, que lo que piden es aquí sí que desarrolles el contenido. Me explico, por ejemplo, en medicina aquí en Aragón, como os decía, en UNIZAR, quieren que el opositor desarrolle el contenido también desde el punto de vista teórico, explico lo que quiero decir, y hay otros departamentos que no es necesario desarrollar ese contenido. ¿Vale? Entonces yo ahí lo dejo en interrogación, porque ahí tendríais que preguntar en el departamento donde estéis qué es lo que se pide normalmente, ¿vale? Decirlos y explicarlos brevemente siempre, pero desarrollarlos más o menos depende del departamento y del centro donde estéis, ¿vale? Después, ¿qué metodología vais a llevar a cabo en el desarrollo del tema? Que si os dais cuenta, todo esto tiene que venir de lo que hayas puesto en el proyecto docente. ¿Me explico? De lo que hayas puesto en el proyecto docente. Y sobre todo, lo que más te va a llevar de tiempo, desde mi punto de vista, es desarrollar las actividades, explico, de ese tema. Explicar las actividades, vale, de acuerdo, Ángela, sin problemas. Explicar las actividades, donde les podemos presentar en las actividades un cuadro parecido a este, como hemos hecho en el proyecto docente. Aquí es explicar un poco qué haces con los alumnos, de alguna manera, para conseguir, de alguna manera, lo que tú pretendes con el tema. Después, explica cómo vas a evaluar el tema. Repito, aquí pongo muchas cosas. Lógicamente, el tema, a lo mejor, este tema se evalúa a lo mejor solamente con una presentación oral, por ejemplo. Explico lo que quiero decir, o sea, tienes que decir cómo lo evaluamos, recordar instrumento de evaluación, resultado de aprendizaje que evalúo, con qué criterios de evaluación y con qué criterios de calificación o ponderación. Y después diríamos si es recuperable y esas cosas, si tenemos una puntuación mínima y eso que os exigen en la Universidad de Cantabria. Finalmente, bibliografía y recursos y conclusión, ¿vale? Que son los puntos que tenemos. Si os dais cuenta, por ejemplo, en la conclusión, sobre todo, pues cuestiones relevantes a destacar en el tema. No tiene mayores secretos un tema, ¿vale? No tiene mayores secretos. Entonces, para mí, estos serían los puntos que siempre había que trabajar y después se podrían desarrollar unos u otros más o menos en función, lógicamente, de lo que se viva en la cultura de ese departamento, lo que se pida, etc. Bueno, aquí siempre tengo una conclusión que pongo aquí. Fijaros que pongo aquí esto. Yo sigo pensando a modo de conclusión de verdad que nosotros como profesores, de verdad, y lo digo muy en serio, quiero decir un poco, que nosotros como profesores somos el único agente de cambio que queda en la humanidad actualmente, en los países, en las sociedades democráticas. Lo digo en serio, el único agente de cambio que puede hacer que los chavales piensen por sí mismos, que la sociedad empiece a pensar por sí misma. Yo estoy convencido. No va a ser absolutamente nada, ni las orientaciones oficiales, van a ser los profesores responsables los que de alguna manera podéis hacer que la gente salga a la sociedad un poco pensando a ver qué narices pasa y por sí mismos. Estoy convencido. Y después esta frase que no es mía, pero me pareció razonable, muy buena, que es: quien tiene un empleo hace su labor para ganar dinero y quien tiene una vocación consigue que el amor a su trabajo sea un ámbito de compromiso humano. Eso yo lo veo clarísimo en los profesores, aquellos que trabajan por dinero y les importa tres pepinos lo que hacen, bueno, y el que realmente le gusta lo que hace,
que es donde salen esas características que hemos visto antes del profesor, que hemos visto de compromiso, pasión, etc.